Buenas noches, queridos amigos. Esto es Abañé desde Riachuelo, Corrientes, Argentina. Estamos con varios invitados especiales. Estamos acostumbrados a traer un invitado por noche, pero quisimos hacer un evento, por decir así, una entrevista generalizada, porque es muy rica la historia que tiene Varios un invitados partido especiales. político Estamos de la acostumbrados a provincia traer de un invitado Corrientes, por noche, que hoy está a punto pero de ser quisimos hacer federal. Y eso, un evento, por seguramente lo decir así, vamos a una hablar llegado entrevista un momento. generalizada, porque es muy En rica la principio, historia todas que las tiene varios actividades que invitados partido especiales. vamos a Estamos estar hablando acostumbrados a acá traer un invitado conscientes por noche, que con hoy está a personas que punto de ser estuvieron desde el federal día uno. y En eso, el un partido, evento, por seguramente le decirlo así, vamos a una hablar entrevista llegado un momento, generalizada, y porque es también la muy rica actividad la que viene historia de que todas las tiene actividades varios pero invitados previo a especiales eso que vamos estamos a estar hablando acostumbrados acá a traer un invitado conscientes por noche, que con hoy está a personas que punto de ser estuvieron desde el federal día familiar que tiene y cada eso, uno, el que va a contar partido lo lo que cree cree conveniente conveniente, generalizada, y y también también la la actividad actividad que que viene viene de de todas todas las las actividades actividades pero pero previo a eso vamos a vamos a estar estar hablando acostumbrados acá a traernos, a mí en conscientes lo personal que me hoy llena está a una punto de ser situación desde el día federal familiar personas que que cada uno hace que va a contar prácticamente lo 3 que años mandaron mandaron está está generalizada, y y también la también actividad la que actividad viene que de todas las viene de varios actividades pero invitados previo a especiales eso, que así que yo estamos le voy a dar hablando la acá bienvenida. A mí en conscientes lo personal que me hoy llena está a una punto de ser situación desde el día federal familiar personas que que cada uno hace que va a contar hacerlo. Nosotros vamos a tratar de leerlo a todos. Así que muy buenas noches, queridos amigos partido de todas las gracias actividades, por pero venir, previo a chicos. eso, Buenas noches, buenas noches. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que es un lujo que nos hayan visitado. Sabemos que tienen sus actividades cada uno y se acercaron hasta el Riachuelo y queremos escucharlo desde el punto de vista de ustedes, esta actividad tan rica que dejaron de ser un poquito, dejar un poquito su entorno familiar, digamos, para involucrarse, no desde la crítica, sino de la actividad misma, la actividad política. Sabemos que se iniciaron en un partido político en en una provincia en llama, en una nación en llama, en la década del 2000, al principio del 2000, y eso es lo que nosotros queremos ver también, político que en una contar toda esa historia, porque en tuvieron que una provincia en atravesar llamas. cuando existía otra moneda que no era la moneda que actualmente manejamos. Así que muy buenas noches. Vamos a empezar por don Carlos Insaurralde, ¿le parece? Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, muy agradecido por la invitación. Bueno, yo soy Insaurralde Carlos Alberto, curuzucuateño. Este, y soy militar retirado y cuento con dos hijos que arrancaron y nacieron junto conmigo al Partido Popular. Gracias al doctor Procar que le dio la oportunidad a mis hijos. Hoy están, una que es abogada, está en turismo, y el varón que es licenciado es secretario del ministro de, de Justicia. Y yo, Carlos, Carlos Roque de su nombre. Insaurralde, fue el primer secretario del Partido Popular. Cuando nació el partido, los primeros 4 años, yo fui el secretario del Partido Popular, los primeros 4 años. Felicitaciones por esa confianza que depositaron en usted. Este, yo le decía a Pedro, no, Carlos, yo te necesito, así que le pasaba la mano y me decía, no, no. Y 4 años tuve. En esa época el presidente del Comité Capital era Carlos Hernández. Y creo que colaboré y seguiré colaborando, como hasta hoy. Y le agradezco la confianza que me tiene el doctor. ¿Y Los que le, qué más cono- puedo los que le pedir? conocemos de siempre, digamos, yo hace 9 años que estoy trabajando ahí cerquita de ustedes, sabemos que en la actualidad sigue muy comprometido, así que eso es muy bueno también y habla muy bien no solamente del partido, sino de usted. Sigue independientemente que haya venido de otra, como de otra institución. Yo si bien no participo activamente, pues predico como el Evangelio. En el kiosco, la persona que llegue a todo, trato de inculcar el Partido Popular y le digo que es un partido que le ha permitido a mucha gente de escasos recursos, no como otros partidos que cuesta insertarse. Creció justamente porque ¿cuál es la esperanza de un partido? La juventud. Si no hay juventud, no hay futuro. Y Totalmente. tampoco se puede tirar a una persona por la ventana, una persona adulta. La experiencia es importantísima. Nosotros cuando nacimos pasamos por momentos muy, muy, muy difíciles. No quiero contar, pero los que arrancamos
sabemos Decíamos, perfectamente y agradecemos a mucha gente que han confiado en nosotros. El Partido Popular, la ventaja que tiene es que podemos exhibir nuestro presidente. Yo veo que muchos dirigentes no lo exhiben y le pido a los dirigentes que se informen de los proyectos más importantes de la provincia de Corrientes. Lo ha presentado nuestro presidente. Lo puedo enumerar si quiere. Un montón de proyectos importantes. no por nada, en la actualidad es vicegobernador tiene 23 años de Imagínense, partido. el proyecto del puente Goya Reconquista, el proyecto de San Borja, Santo Santo Tomé, Tomé San Borja. el proyecto hoy, todo contento por el hospital oncológico. ¿Quién fue el precursor? Pedro Pocar. Entonces, y hoy en la actualidad es uno de los políticos de mejor trayectoria, de capacidad, de experiencia. Entonces, nosotros no tenemos por qué avergonzarnos a nuestra Así presidenta, al que contrario, ¿me eso es muy entiendes? bueno también Claro. y habla muy Invitamos a bien. la gente que se sumen y no es un partido que está manchado por la corrupción. Eso es otra cosa muy importante, la honestidad, ¿me Más entiendes? en este tiempo Más que estamos en este transitando. momento. Y se arrancó de muy abajo. Siempre hay que ponerse la camiseta, yo siempre digo, la camiseta de afuera la podemos cambiar, pero si la camiseta la ponemos en el corazón, esa nunca nos la vamos a poder sacar, Claro. esa camiseta. Seguro que nos la sacamos. Y además, este partido nació como dijimos al principio, ¿no? Cuando el país estaba en llamas, no nos Sí, olvidemos que era, trabajando, enseñándole a la gente. Yo me acuerdo en aquel momento no se utilizaba, le daban la caja de alimento y la gente tiraba la soja. El partido enseñó a hacer leche de soja para que la gente la pueda consumir. Hacía operativo de salud. Le enseñaba a la gente con talleres, daba apoyo escolar. Esas cosas no se tienen que perder. Porque siempre hay un vecino que sabe cortar el cabello y puede cortar gratis. claro, Siempre hay una maestra que puede dar, muchos alumnos tan atrasados pueden dar clases. Y así va creciendo. Eso no se debe perder, pero tiene que ser un sentimiento, una pasión, porque muchas veces la gente dice, no, yo me voy porque este no me da nada, no, ¿y no hay. cómo lo conoció usted al doctor Pedro, viniendo del ejército, digamos usted? Y lo conocí por circunstancias, nada que ver. Voy a buscar un abogado y me dice, y bueno, acá hay un abogado bueno, qué sé yo, y hablando así, cuando le dije que era militar retirado y tenía 2 hijos en la facultad, si le sirve, oh, mañana voy a su casa y nosotros, yo no pensé que, y me dice, mañana a las 7 estoy en tu casa, Carlos me dice. Ujú. Y bueno, ya empezó una amistad, no solo partidaria, sino una amistad personal. Hoy quizás eh, él me quiere largar la mano, yo a ellos le digo, ya le digo siempre, yo ya estoy jubilado, le digo, ¿no es cierto? Siempre, y me dice, pero déjate de joder. Este, y bueno, para mí es muchísimo eso. Sigue tan Imagine, entusiasmado como antes. eh, sigo entusiasmado y me encanta cuando voy y veo la cantidad de gente que se sumó. Es impresionante. ¿Cómo no me voy a impresionar? Yo le digo, no quise hablar ese día porque me iba a largar a llorar, porque yo me acuerdo de miro para atrás y éramos 4 gatos locos y nos decían los partidos opositores, vos sos locos, dice, son locos ustedes. Claro, seguía estos loquitos que corto salí de estos partidos porque son la familia de mis señora son todos radicales, digamos. Claro. Y no, salí, no, y bueno, Había que apostar, los ideales del doctor Pedro claro, eh, arrancamos, era algo nuevo, digamos, con muchas aspiraciones y con muchas exactamente, ideologías exactamente. Y bueno, positivas. llegó un momento que ya le digo, tan es así que no sé si hace falta contar, pero en su casamiento creo que al único que no era político me invitó a mí, yo me sentí incómodo, pero eh, tanta la amistad, digamos, Qué bueno, qué satisfacción eso también, para ¿no? mí Que una la satisfacción confianza que tremenda. depositó, sí, Depositó en mí ya hace muchísimos años.
Y siempre el tema cuando hay, no, no es Carlos, dice Carlos, y me da el dinero así, ¿usted cree que jamás me controló? Qué bueno. Jamás. Usted era el secretario, dijo así que No, estaba a jamás. cargo también de la Y bueno, al no administración. ser político tuve unos problemas con los políticos. Tengo que contarlo, pero como dice usted, no se cuenta, no doy nombre. Claro, Pero siempre, principalmente para no herir claro, susceptibilidades, porque venían y me realmente, atropellaban por el tema sí, Y entonces el doctor le decía, ¿qué te dijo Carlos? a pesar de que cuando uno dice la verdad no se tiene que ofender a nadie, pero Claro. bueno, hay cosas que ¿Y por ahí qué te no. dijo Carlos? Y me dijo tal cosa. Y malos se iban allá a la fundación. Entonces Pedro le decía, no, anda nomás y pedirle disculpa a Carlos porque no te va a dar y encima te va a echar. Y Vamos a bueno, seguir hablando con usted, pero bueno, vamos a pero habilitar sí el que micrófono deseo a Betty, yo creo que a la señora Betty. hoy son ellos los que agarraron la bandera y están involucrados en la política. Yo estoy un poco retirado, sí, lo siento al partido. Y mis hijos sí están de lleno. Pero sigan empujando, que este es un partido que tiene futuro. Fíjese Permítame cómo felicitarlo arrancamos. por sus dos hijos, que yo lo conozco, que Carlito y Dilma. Ah, Así que lo felicito, realmente una educación única, y, que se ve muy poco en nuestra sociedad y eso es muy valioso. Así que y ellos, lo hago la felicitación mm, pública. y le agradezco, la verdad que los hijos míos, yo también me siento orgulloso porque siguen trabajando para el partido y arrancaron de cero, porque nosotros en la época hemos alquilado locales, recorrimos locales. Yo cuando me llevaron a mirar el local que inauguraron, me reía y le decía a la chica, bueno, ahora somos ricos, millonarios, tenemos una hermosa sede, pues, nos cambiamos de sede en sede, porque es la verdad. Y bueno, son momentos difíciles. Hoy, gracias a Dios, eh, los que nos tiraban tierra en aquella oportunidad, hoy no sé, somos La verdad que segunda, son ricos, se- el Partido Popular es rico en electores porque es la segunda fuerza, segunda ¿no? fuerza. Imagínense cómo crecimos. Sí, sí, Segunda sí, sí. fuerza, la verdad. Y gran parte se lo debe a ustedes, que Este, hasta hoy día siguen nosotros, haciendo el territorial, que también lo va a contar Pedrito Torres, claro, Esther mi- Cabrera que nos y acompaña, bueno, Marcela gracias, López. los hijos míos lo conocen, no, no hace falta que hacer propaganda ni decirlo porque siguen trabajando, Totalmente, bien siguen. comprometido, sí. Y Dima se recorre la provincia, igual que Carlito. Mi hija estuvo toda la semana pasada en Mocoretá, estuvo en Ituzaingó, hoy se fue a Monte Casero, de Casero venía Mercedes, no sé si viene ahora, en representación del turismo. Ella es la que asesora a la provincia de Corrientes en la parte de turismo. Ahora le cambiaron de lugar, está en la parte privada. Así que, pero sigue viajando. Y el corazoncito, usted sabe que dónde va, por el Partido Totalmente. Popular. De paso le decimos a la gente que nos está viendo, si quiere enviar su mensaje, alguna pregunta que le quieran hacer a alguno de los invitados, tenemos en el zócalo ahí del canal, los invitados que tenemos ahora, quieren enviar un mensaje y le pedimos a nuestro operador que le habilite el micrófono a la señora Betty Domínguez. Buenas noches, Betty, gracias por venir hasta Riachuelo Corrientes. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, la verdad un placer y un orgullo como dirigente del Partido Popular también que el partido nos dé este espacio, porque en definitiva, gracias al Partido Popular, podemos expresar nuestro agradecimiento también al doctor Pedro Brellar Pocar. Y bueno, mi historia comenzó de una manera un poco más rara, porque yo en realidad soy oriunda de Resistencia Chaco. Ah, chaqueña. Sí, y Ah, en el 2000 vine por casualidades de la vida. Mi hermano me pidió para que venga a Corrientes a ayudarle porque había comprado una casa y le habían robado un par de cosas. Y bueno, ahí lo conocí a mi esposo y como dicen por ahí, Corrientes tiene payé y me dejaron por acá. su destino era que colabore con la comunidad acá. Exactamente. Pues tengo entendido también que lo nombró don Carlos acá, justamente el hacerle la merienda de soja y todo eso, todas esas cuestiones, ¿no? Pero ya vamos a entrar Sí, en profundidad con ese tema. También arrancó en esa época seguramente y habrá tenido que hacer. sí, Eh, hacíamos como lo llaman actualmente un operativo.
se hacía en La Olla, un barrio humilde de Corrientes, que queda al fondo de Cartagena y Medrano. Se hacía la copa de leche, hacíamos sorteos eh, para los niños, se hacía operativo de higiene de cabello y demás cosas, porque en esa época, como usted lo dijo recientemente, era una época muy difícil económicamente hablando, porque había una crisis terrible, entonces los niños inclusive tenían muchos piojos y otras cosas, entonces se trataba de esa manera de colaborar un poco Con para... higiene, con todo eso. Exactamente, sí, sí. Y después, más hacia Medrano, digamos, y San Francisco de Asís, yo vivía ahí, en mi casa hacíamos operativos de DNI para la gente que no tenía para ir hasta el centro, hasta el registro civil. Y también hacíamos operativos con una amiga, porque todo en esa época era la amiga de la amiga y así hacíamos de manera más familiar, digamos, porque éramos muy poquitos, como dijo acá Carlos Insaurralde, nos decían 4 gatos locos, y bueno, éramos poquitos, entonces tratábamos de ir uniendo a las familias y a los amigos para que colaborasen con nosotros. Y usted tiene una hija, ¿no? Tengo una hija de 24 años que inició también con el partido. Ella era nuestra, le decían la Tweety, porque le vestíamos de amarillito con nuestra banderita y hacíamos costanera en las campañas. Llevábamos folletos explicativos de lo que era nuestro partido en ese momento, porque realmente éramos muy poquitos. Termina siendo un partido familiar esto, porque la verdad que es... Exactamente, de base familiar y principalmente yo le doy las gracias al doctor Brayar Pocar porque es en Corrientes el único partido que apostó a las mujeres, principalmente en su mayoría. Porque generalmente, viste que la política en ese momento era muy del masculino, digamos. Ujú. Y él apostó a las integrantes mujeres. Éramos muchísimas mujeres la que, ¿Y cómo le conoció al doctor Pedro? a través de mi cuñada y de mi esposo. ¿Ellos ya venían colaborando con él Sí, porque sí, tengo entendido que usted está del inicio también sí, del... sí, sí, del inicio, del Ajá. inicio. Sí, sí, sí. Sí, a través de ellos a- comenzamos con el partido, digamos, el día 1. Y hasta hoy está Hasta hoy, sí, 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 firme, convencido con los ideales. convencida. Por eso, también el mensaje mío es que hay que seguir los ideales y a los jóvenes también invitarle a apostar al futuro y que siempre tenemos que tener esperanzas de que hay algo mejor. Y en el operativo que salían a hacer este, cuando ya la provincia, el país estaba en crisis, ¿no? Esto que decía don Carlos Insaurralde, el hacer leche de soja y empezar a... ¿qué sensación tenía eso, el abastecerlo, servirle, por decir así, a los chicos? Porque uno tiene un cierto, digamos, s- palpita el dolor ajeno, digamos, la Sí, necesidad. era eh, muy satisfactorio esa ayuda que uno le brindaba al prójimo, ¿no es cierto? Porque la leche hacíamos en nuestras casas, en las licuadoras, en nuestras licuadoras personales, licuábamos la leche y después llevábamos hasta la olla y ahí hacíamos y mezclábamos de nuestra propia plata, colaboraciones y hacíamos también los sorteos, como le había comentado, conseguíamos los medicamentos para el pelo, había niños con problemas de piel también, entonces tratábamos de hacerle una vez por semana por lo menos ese. Y bueno, y para que un poquito también colaborar con la alegría, ¿no es cierto? Hacíamos sorteos. Uno de mis hijos se disfrazaba de robot, mira, sí, para los sorteos. Así que el recordar hoy realmente qué es linda muy, anécdota que quedan, sí, ¿no? Ya quedan anécdotas y esto, por supuesto, hay que seguir llevándolo para contagiarle a la gente que no se trata de criticar nomás a la democracia, porque no, sabemos también que hay es que un país hacer, democrático y lo mejor que hay es vivir en democracia, es tratar de colaborar desde un lugar,
desde la vida misma, desde la institución familiar y de ahí en adelante con el barrio, con los vecinos, con el pueblo o la ciudad y con la provincia. Y sí, yo siempre digo que si cada uno hiciéramos nuestra parte en esta historia, si todos hiciéramos un pedacito de lo que realmente habría que hacer, todo sería tan distinto. Realmente, ¿no? Sí, Betty, si le parece, vamos a hablar con Pedrito Torre, después vamos a seguir hablando con usted. sí, ¿Eh? muy bien. Le habilitamos el micrófono a Pedrito Torre, otro de los fundadores también, que se inició allá por el principio del 2002, 2003, ¿no? Que Así tiene es. una rica historia, no solamente rica historia en transitar en la memoria, sino también lo trajo algunos álbumes, que algunas de las fotos vamos a compartir, que él lo palpó en la impresión y eso también vamos a hablar. Buenas noches, Pedrito, gracias por venir. Buenas noches. En primera, gracias por vos por invitarnos aquí al programa y como dirigente y hablar así lo que es el Partido Popular, ¿no? Bueno, me llamo Pedro Torres, alias Pedrito. Tengo 63 años. Bueno, mi familia está compuesto por 7 hermanos. Yo soy el menor de todos. Ujú. Y mi papá tenía una pequeña fábrica en casa de mosaico y de mensajes graníticas. O sea, dependíamos de la venta de mosaico. Y por supuesto, yo cuando era niño, cuando empecé a crecer así, ya estaba en edad escolar, la primaria, veía yo papá que venían con gente con carteles y todo, y a medida que iba pasando los años, yo iba comprendiendo que era actividad política lo que él hacía. Eso Él, estamos hablando ya de la de- década del 70, al principio del sí, 70 más o menos. él era político en la década del 50, 60, así, Ajá, ya venía ya con ese camino político. claro. Y veía que mi hermano mayor, por supuesto, le ayudaba a hacer los carteles, los pasacalles. Por supuesto, a mí, yo en el año 73 ya tenía 10 años, 73, 74, 11, 12 años, y él me decía, juntame leña. Me acuerdo que yo juntaba leña. ¿Para qué? Para hacer locro. En época de frío hacía locro. Juntaban en una casa de un dirigente en el fondo, un fondo grande, hacían locro y venía la gente. Hablaban de política, y después le servían, le invitaban a comer locro. Y en el verano hacía el arroz con pollo. Bueno, es así. Por supuesto, vino el 75, el 76, el golpe de Estado. eh, Quedamos todos, por supuesto, tranquilos. Ya paró un poco la campaña, todo eso. Pasó todo el gobierno militar en el año 83, ahí vuelvo a traer la democracia. Yo para ese entonces tenía 20 años, estudié secundario completo y por supuesto, papá reanuda ya la actividad política. Y trabajaba entonces mi papá trabajaba para el boyano Enrique Bacel Ajá. y salía yo en campaña con él. Recorríamos las calles, afiliaba gente. Y así. Después de varios años, por supuesto, se enfermó mi papá y falleció. Pero yo ya paré un poco, pues tenía que trabajar el doble porque todo vio que la familia crece, los hermanos se casan, se juntan. Sí, sí, sí. Me quedaba solo con mamá y tenía que trabajar de administrativo en una empresa privada. Pero nunca dejé la política. De Como, todos los hermanos, disculpa, Pedrito, eh, vamos un ida y vuelta si te parece. sí, De sí. todos los hermanos que nombraste tener, el único que se dedicó a la actividad política fuiste vos o tenés No, otro no, hermano. era mi hermano mayor. Ah, tu hermano mayor. Mi hermano mayor, disculpa, mi hermano mayor en la década del 70 él le ayudaba. Le Ajá, ayudaba. Pero después, por supuesto, terminó la secundaria y se dedicó a la facultad claro, y abandonó. ahí dejó. Claro, entonces, en la década del 80 me sumé yo a ayudarle a papá. Ujú. Y después, varios años después, falleció mi papá y ya tuve que trabajar de administrativo en una empresa privada, todo eso. Pero no así, no dejaba la política, siempre incursionaba así. Veo que uno va creciendo, adolescente, por curiosidad vas viendo. Y bueno, seguí así hasta que la empresa privada terminó, dejé de trabajar, trabajé en construcción, trabajé de todo un poco, hasta trabajé de vendedor ambulante. Y así, vendiendo mis productos, estaba en el barrio de La Una Seca, así, y ahí conocí a los productos a Betty Domínguez con su cuñada, en los años, fines de los años 2002, con principios del 2003. Y así entre hablar, mate va, mate viene, me propone ella, ando buscando para que se sumen a un partido que recién estamos creciendo, estamos eh, haciendo. Y Ahí yo, se está sí, formando. se está formando. Y más para fiscales de mesa. Y le digo yo, ¿para quién? Para el doctor Pedro Porcar. Buen concepto yo. Bueno,
Y Pedro es Pedro, yo también soy Pedro. Bueno, entonces Exacto. seguí. Y así seguimos, Si es empezar a Pedro, plantear. debe ser bueno, Pedro es dijiste bueno, vos. somos los Pedros, Estamos San somos Pedro, San Pedro, Pedro Torre, Pedro Brayán. Pedro. ¿eh? Y bueno, así me invitaba a las reuniones con Juan José López Simón y el doctor Hernández. Y así. Nos estamos preparando, por supuesto, para la primera elección del año 2000. Que ahí le voy a mostrar que tengo del primer, eso es lo que yo tengo. Si hay un detalle, en unas cosas que yo cuido los detalles y guardo todo. Así como en la empresa privada que yo trabajaba, del primer recibo hasta ahora tengo guardado el primer recibo de sueldo hasta ahora. Entonces guardo todo lo del primer cupón del año 2003 hasta el año pasado, tengo todo conservado. Decimos a la gente que nos está viendo en vivo que la acompaña la esposa, no están Ah, invitada a la mesa acá por decir así, pero eh, tu señora sí, siempre te sí. acompaña, ¿no? Bueno, sí, sí, justamente a que llega a ese Sí. punto. Bueno, después de, llega las elecciones y toda la experiencia que experimenté con papá, volqué al Partido Popular. Me acuerdo que llegó a la elección y le digo a Betty Domínguez, tráeme papel diario. Pues yo, ¿sabe qué hacía? Yo con 6 fiscal general manejaba una escuela de 18 a 20 mesas. Sí, con 6 fiscales. A un fiscal le ponía en el medio, acá tenés una mesa, acá en el medio. A tu izquierda tenés otra, a tu derecha otra. No se te puede escapar ni una de las tres. Si ves que escuchas que hay un problema, te vas. Lo mismo te va a tu derecha. Cuando empieza el conteo de la 18, visita las 3 mesas. Vas a ver que un presidente de mesa agarra cuenta ligero, abre los sobres y va contando. A ese tenerle en cuenta. Después hay otra presidenta que es más lerda, le decía yo. A ese tener lo último. El asunto es que yo quiero los 3 planillas firmados. Porque las planillas, si no está firmado, no sirve para el escrutinio final. Vaya que hicieron bien el trabajo, porque acá tenemos 3 de los fundadores y hoy el Partido Popular, pero tiene Por supuesto. la segunda fuerza, como habíamos dicho. Así que fíjate vos la manía que te daba con Y tan sí, poca. ¿no? Y a ella le dije una vez, conseguí papel diario ¿para qué? Para envolver la boleta y para allá a los fiscales, pues no puedo ya al aire libre para reponer la boleta. O sea, fíjate todo lo que, o sea, todo lo que adquirí con papá, volqué todo al Partido Popular. Y así, hasta que pasaron los años, le conozco a mi señora, que es mi actual esposa, que es mi esposa, y apenas lo conocí, ya la afilié al Partido Popular y se sumó también. Si vos no te afiliás, no me caso con vos, le dijo, ¿no, Pedrito? Vos no sos popular, no sos. No Y firmo así, en el registro no si vos firmo. no firmás acá. Le afilié a mi cuñada, le afilié a todo popular. Claro. Lo mismo. Hay un punto que quería destacar. Cuando empezaron las primeras elecciones no tienen ni fiscales. Y como yo era el menor de mi hija, a esa edad yo tenía 39 años, imagínate, el mayor tenía 49, mi hermana tenía 42. Todos los demás, mi hermano, que era mayor que yo, ya tenían hijos de 18, 20, 21. Le llamo a todos mis sobrinos y sobrinas, hasta mis primos. Venga, muchachos, ¿te acordás que tu abuelo era político? Bueno, ahora yo te necesito a vos. Venía acá para fiscal acá, fiscal acá. Era una familia. Ahí lo dice la Betty Domínguez. Todo. Por Éramos favor, tan si te pocos. puedes arrimar. Sí, todos en su momento comenzamos, hasta yo hice también de fiscal de mesa en Todo. un comienzo porque teníamos que esa primera elección que no nos roben ni un voto siquiera. Entonces hacíamos las escuelitas de fiscalización, hacíamos todo lo que teníamos que hacer, digamos, para conservar y cuidar nuestros votos en esas Claro. elecciones. No Y solamente hacer el trabajo social, sino cuidar que Que realmente llegue, que digamos, llegue a la gente, ¿no? que llega la Para gente, poder exactamente, sí. llegar más recursos y y ayudar mejor poder a la ayudar gente. mejor a la gente, Claro, sí. pues de eso se trata. Sí, sí, Para la sí, gente sí. que por ahí no entiende todavía cómo funciona la democracia, ¿no? Por supuesto, y así es. Y bueno, y así. Así fue surgiendo el partido. Cada año que pasaban, años y años, cada vez se iba sumando más gente. Y por supuesto, ahí sí ya teníamos más fiscales, todo dividido, con circuito y todo. Y así, hasta que, Te ¿cómo es? pregunto, Pedrito, Sí, por decime. la confianza que te tengo y el aprecio que te Ujú. tengo. Cuando vos le propusiste a tu señora o te afilió, no me caso, ¿qué te dijo? ¿Firmar primero el registro? ¿Mm? ¿O ahí nomás se fue y se afilió? No, ¿Qué me, firmó primero, la afiliación o ¿sabe, el registro civil? sabe qué me dijo ella? Eh, Si vos te casás conmigo, te voy a hacer el mejor cartel del Partido Popular. Y, Y ah, cumplió, mira, y porque tenemos cumplió. una bandera gigantesca
que bordada en lentejuelas por las manos de la lentejuela señora. por Cumplió, lentejuela. cumplió, Sí, y sí. cumplió Pedrito. Qué bueno. Lentejuela, pero costurada, no pegada, porque se pega, se desprende todo. No le llegó años, pero letra por letra fue bordando. Y Y mirá hasta si no ahora, era valioso porque no había recursos, entonces No, era no, fíjate, no, súper inclusive valioso. también la anécdota que te acordás cuando hacíamos para el Día de la Madre regalitos, sí, ahí le vamos a hacíamos a mostrar, mano. de paso le Yo vamos a tenía mostrar el una álbum. máquina de coser, Dame eso, tengo el micrófono, Pedro. yo Sí. tenía una máquina de coser y hacíamos las banderas del Partido Popular, cosíamos a mano. Eh, Le poníamos los palitos y ese era nuestro trabajo para las elecciones sin falta. Y para el Día de las Madres, para las madres, digamos, nuestras afiliadas, hacíamos regalitos de muñecas, flores, nos ingeniábamos para hacer, digamos, nos juntábamos en una casa, en la casa de mi cuñada en este caso, y hacíamos las flores, hacíamos las muñecas, todo con vestidito amarillo, siempre caracterizado con el color de nuestro partido, digamos. Y claro. yo creo que hasta hoy día y en cualquier actividad tenemos que seguir reinventando, ¿no? ¿Qué dice don Carlos? Porque es así de nuestra vida. No, que hay que La tratar sociedad va de avanzando. explicarle a la gente que Si puede, por favor, su... explicarle a la gente que muchas veces la gente se enoja, pero porque sí trabajamos y a lo mejor no conseguimos lo que nosotros necesitamos, pero hay que hacerle entender que el, es feo eso de decir cuánto me das o cuánto te pido si no me... No, ¿O qué hay para acá, mí? o qué hay para mí. No, eso no funciona. Hay que ser como el hincha de Boca y el hincha de River. Tener un sentimiento. Claro. El partido debe ser un sentimiento. Es la única manera de seguir adelante. Tiene que haber Y vocación de servir, de ayudar. obviamente, obviamente. Sí. Tiene que ser un sentimiento, llevarlo, sentirlo. Como cada Sí, actividad. con cada actividad. Y si uno, usted sabe que el doctor Pedro es una excelente persona. Muchas veces no le soluciona, no porque no quiera solucionarle, porque no puede, ¿me entiende? No se puede a veces. Claro. ¿Quién, qué político, qué persona podría solucionar los problemas a todo el mundo? Seríamos Dios, Cuando más soluciones ¿me le das, más entiende? gente vas a tener, Claro, pero no se puede, como obviamente, usted dice. no, es imposible. Entonces, uno tiene que tratar de convencerle que si quiere, y le pedimos que ingrese al partido, pero que nosotros porque nacimos lo sentimos, Claro. Así es. lo llevamos muy adentro, digamos, y Y, eso podemos contagiar, es decir, y Pedrito lo plasmó en recuerdo Fíjate que fotográfico, ¿no, Pedrito? esto viene hace más de 16 años, tenía fotos así sueltas y le digo a mi señora un día, voy a hacer un álbum, voy a rescatar fotos lindas de lo que más me gustan, hay reuniones, y se me ocurrió esa idea, de a poco, de a uno, de a poco, por supuesto, no en un solo, pero a medida que iban pasando los meses, los años, fui formando aquí, por ejemplo, Eso es lo que hablábamos ¿dónde del puedo reinvent. mostrar Ahí, así? ahí, ahí en esta cámara. Este, Eso por es lo que ejemplo, hablábamos de el primer logo, reinventarnos. el primer logo del Partido Popular, aquí. Aquí están las reuniones, hacíamos estos años, cuando estaba Juan José López Simoni, Pedro Brayar, doctor Hernández, aquí es por otra, ¿vio? Estos son todas las primeras reuniones que hacíamos. Esto pues hacíamos para el Día de la Madre, que hacíamos con ella, con la Betty, todo a mano, todo a pulmón, todo a mano, dábamos siempre un presente por el Día de la Madre, así por ejemplo. Aquí Todo está este reinvento, ¿no? Y todo actividad. reinvento, Y toda actividad. así como Sí, se Sí, hizo la así primera era. Y bandera en la la primera todo, escuela. bandera, toda la la primera familia bandera. colaboraba, como Sí, le digo. aquí lo estábamos repartiendo. Mire, salíamos a la calle, mire cómo Ahí tenemos, salíamos a acá estamos repartir, mirando. salíamos a repartir a las madres, vi a cada una criaturita, el Día de las Madres. Siempre dejábamos un presente por el Día de la Madre. Bueno, le voy a mostrar otro álbum. A ver. Me gustaría, ¿te puedo hacer un pedido, Sí, a ver, Pedrito? sí, digan. Una foto de acá, ¿lo podés después volcar a tu álbum? ¿Cómo? Una foto de Ah, de por esta supuesto. hermosa reunión. Por Me gustaría, supuesto. Ahora la nueva ¿eh? edición que estoy haciendo de a Me poquito. gustaría porque Para, realmente yo aprecio muchísimo sí. estos recuerdos así que queden Lo plasmados lo que quería en el mostrar papel. también en cámara, mire, tengo el cupón del primer apoderado de escuela, fiscal de escuela, del año 2003 hasta el último, hasta el año pasado. Está todo bien guardado, todo conservado. Eso es lo que tengo que guardo todo aquí en el álbum.
Le puedo Y pedir un aplauso porque realmente es una reliquia, una reliquia. Gracias, Pedrito. Y- ¿Sabes qué? Se me ocurre por ahí de Sí. pronto hacer un museo del partido, ¿no? Porque con esto y con la Esto primer bandera, Esto, por ejemplo, estaba en pandemia, mira, hasta con barbijo salíamos a repartir las boletas. ¿Vio? lo mostramos allá un poquito en las cámaras. Las cámaras. Así con barbijo. Hacíamos reuniones, eran todo con barbijo, por el tema de la, Esto ya era sí, pandemia. pues la pandemia, sí. Y quiero mostrar, aquí están, por ejemplo, Pedro saliendo con barbijo, también recorriendo las calles. O sea, ni en la pandemia no lo frenó. Y acá este álbum. La pandemia fue Sí. reinvento nuevamente. Este es el primer gorrito del Partido Popular. En las remeras se me perdió. Mira, Aquí es. Ahí en la foto figura, era amarillo con un logo, con los logos negros, era la primera remera. Sí. Sí, Este álbum, por ejemplo. esto, disculpen, tenía el mapa de Corrientes, obviamente, se ve acá. Ujú. Este logo lo habrán hecho, digamos, idea de algunos de ustedes, seguramente. A ver, en este álbum que es más grande, yo más o menos le digo a mi señora, es como empieza el Partido Popular todos los años, no es que porque año electoral, no, aunque no sea año electoral, por ejemplo, este año comenzamos así, con enero y febrero con la colonia de vacaciones, la pileta, ahí están los chicos, por ejemplo, acá hay entretenimiento deportivo, recreación, hay premios, sorteos. Colonia de verano que sigue en la actualidad, Colonia, sí, ¿no? la sí, colonia de hace 15 años. vacaciones Sukamoto Subimos en un poquito el más, barrio están 17 de haciendo agosto. señas, ahí lo subimos un poquito, así compartimos con la gente, ¿Así? ¿Está bien ahí? así. Ahí yo te sostengo, Ahí. Pedrito. Más derecho. Ahí, Más entonces, derecho, así. sí, sí, sí. Entonces aprecian Sí, también la gente le que nos decía está viendo. entonces que todos los años, por más que no sea año electoral, siempre el Partido Popular arrancamos en enero con la colonia de vacaciones, con los entretenimientos, aquí están los premios, actos deportivos. Después, por ejemplo, en febrero, marzo ya con corte de pelo. Con el corte de pelo, ya comienzan las clases, hay clases de apoyo, mire, acá están las clases de apoyo para los chicos que tienen que terminar los deberes o que están atrasados en un tema. Después también hacemos donaciones de útiles escolares para esos chicos carenciados de pocos recursos. ¿Vio? Es como que este álbum narra todo cómo arranca la actividad del Partido Popular. Eso es lo que se me dio una idea a mí. Y también el merendero. ¿Por qué? Porque de Ahí lunes a lo viernes, vemos a Juan, a Juanes, chico, sí, Juan Enrique, sí, hoy ministro de da un Turismo. poco ¿verdad? brillo por el papel, pero por el ese, pero no importa, por el Sí, plástico. sí, sí, sí. A ver, ahí está mejor. Y ahí está. Después está el Club de Abuelo también. El Club de Abuelo se le cita donde en el mismo lugar, la misma quinta donde hacían la colonia para chicos, también, más derecho. Ahí está, ahí está. Ahí estamos. También se lo invita a los clubes de abuelos en la quinta Sakamoto. En la misma quinta se le invita a escuchar chamamé, entretenimiento, le da un refrigerio, ¿no? Y Ujú. así hay baile y todo eso. Después comenzamos con el tema de la actividad, de visitar a los vecinos, ahí está, para escuchar las problemáticas de cada vecino, ¿no? Ahí están. Ahí estamos, por ejemplo, en las casas de los vecinos, nos escuchan ahí, a los dirigentes, y tomamos nota de lo que necesitan. ¿Cuánta historia y cuánto dinero hay acá, no, Pedrito? No, eso yo le digo a mi señora, y pensar esta foto 18 por 23, empecé, le digo el precio, 2 pesos me salía esta foto, después 5 pesos, después 10 pesos. ¿Sabe qué? ¿Cuánto actualmente está esto cada foto? 2.500 pesos. Sí, la ampliación más grande está 6.000. Los valores, los Sí, recuerdos, digamos. sí, valores. Mire, aquí Valor está, tremendo, Claro. valor tremendo. Sí. aquí está Esther Cabrera, mira. Esther Cabrera, que es una de las invitadas también acá, así que ya lo vamos a hacer Juan, hablar. sí. Acá está la torta de Esther Cabrera, por ejemplo, con el logo del Partido Popular. Hacíamos arroz con pollo, ahí está Juan Enrique. Y así, comidas que también le Ahí dan. tenemos la cara de ese conocido, mirá. Esa Tenemos cara. la cara que está ahí abajo, mirá, hizo una Ah, selfie el tipo. sí. Y así, hacíamos también como música, entretenimiento para las personas adultas. Aquí están las donaciones, por ejemplo, de Acielo. Colchones que están en buen estado, por supuesto. Ahí.
cocina que también está en segunda mano, pero en buen estado, también que donado. Generalmente uno dice, se incendió mi casa y me quedé con lo puesto, entonces así colaboraba, por ejemplo, así. Heladeras también que está en condiciones en uso. Esto, por ejemplo, es idea de mi señora, que lleva el Día de la Madre y ella me decía, esto es como que da un legado del Partido Popular. Eso no, siempre entregamos a las madres por el Día de la Madre con el logo del Partido Popular. Y aquí está, que en paz descanse el amigo Jorge Dispo. Por supuesto, cómo no recordarlo, aquí con su taller, tanto trabajo que hizo todos los marcos para las propagandas, así, el Jorge Dispo. Y acá está la maratón, que siempre, año tras año, el Partido Popular siempre realiza maratón. Aquí está el Maratón a beneficio incluso de la Fundación Oncológica, ¿no? Exactamente. Aquí está el Día del Niño, por ejemplo, juegos, sorteos, chocolate. Siempre el Día del Niño está presente el Partido Popular. Se está disfrazando. Aquí Juan Enrique está, está entregando los premios para los chicos. Aquí está la doctora Albana. Y así. Me quedó algo pendiente, Pedrito, de participar de la maratón. ¿Yo? No, a mí me quedó algo pendiente. ¿Cómo me veo como maratonista? Para la Olimpiada, ¿verdad? Para servir agua. Sí, para servir agua a los que están. Y acá está, justamente está aquí en la foto con Pedro y de los tres estamos aquí. Ah, ahí, mira. ahí estamos. ¿Cómo es? Y así. Y bueno, aquí por ejemplo, en una inundación grande de tanta lluvia, ¿qué hacía el Partido Popular? Salía a socorrer a la gente más necesitada. Aquí por ejemplo, le proveía con agua mineral. O sea, esto narra todo lo que el Partido Popular hace año tras año. Y le muestro aquí también en la parte de reuniones políticas. Esto era la inauguración de otra sede del Partido Popular. Aquí está la bicicleteada también que realizaba el Partido Popular con la juventud. La bicicleteada, las caminatas en las calles. Esto es lo que se ve en fotos. Después, ¿cuánta gente trabaja Exactamente. detrás de Sí, esto, ¿no? porque el Detrás de Partido escena, por decirlo Popular así. se caracteriza justamente por eso, que todo el año trabajamos. El vecino sabe que nos golpea la puerta cualquier día, cualquier hora, y nosotros estamos a disposición de ese vecino para lo que necesite. No digo que siempre se le soluciona, pero por lo menos tratamos y hacemos las gestiones correspondientes. Claro, eso es lo importante, que saben a quién recurrir. Después ahí entre Exactamente. juntos se busca la solución. Se busca la solución, sí. Aquí, por ejemplo, ella, se acerca el día de las elecciones. Acá están la reunión para fiscales de mesa, están preparativos. Los preparativos para los fiscales de mesa. Aquí están doblando las boletas ya para salir a repartir. Y aquí las chicas ya saliendo a repartir en las costaneras, en los distintos barrios. Y este es un detalle a destacar también, que siempre yo observo lo que es el Partido Popular, ¿no? Que ni la lluvia le paran. Mire, aquí por ejemplo las chicas ya con paraguas, salían con paraguas a repartir las boletas. Y así, ¿cómo es? A ver, aquí en este caso, están todas aquí todas con paraguas. Ahí se ve, ahí está. Sí, es que la necesidad, ahí tenemos, sí. Ahí, Lo que ahí. pasa es que la necesidad no puede esperar. Claro, hasta con paraguas era el partido. Y así nunca se quedaba quieto el Partido Popular. Siempre al lado de la gente, por supuesto. Estamos aquí repartiendo las boletas y aquí llega el día de la elección. Aquí, por ejemplo, estas las bases. Muchas bases tenía el Partido Popular. Le indica a la gente dónde tiene que votar. Le invita a subir en el auto donde está el logo del canario. Con ese se identificaban los autos. Y aquí, por supuesto, al venir de votar se le entregaba la bolsita de mercadería. ¿Vio? Aquí. Después, acá está que estamos controlando toda la escuela. Ya, cuando ya es la hora del cierre de cada mesa. Disculpa, Pedrito, bolsita de mercadería. Ahí lo vemos a Lucre también, mira. Ahí teníamos una foto. Una integrante de NDBI. Decimos que bolsita de mercadería que muchos creen que es un parche, pero en realidad hay mucha gente que le sirve porque no tienen nada. Por supuesto. Y hoy en la actualidad misma, lamentablemente,
se sufre esa... Y bueno, y a eso me refiero, es el estar con el vecino 24 horas, porque a veces llegan, hoy se nota mucho la dificultad económica que hay porque llegan vecinos pidiendo cosas para comer. Entonces ahí se nota cuando hay realmente una crisis en la sociedad. Por eso digo, sí, realmente yo soy, digamos, yo estoy de acuerdo que se le dé esa bolsita de mercadería a la gente porque a veces están esperando ese momento, ¿no? Y por supuesto que la acompañen al que le asiste, porque de eso se trata, para que después no solamente se le ayude con mercadería, sino con otros recursos. Aquí un detalle que he visto en el diario y guardé este recorte. Miren, domingo 30 de octubre del año 2011, el Partido Popular en ese entonces sacó 27.347 votos. Ya con 30 de octubre del año 2011, ya tenía el Partido Popular 27.347 votos. Fíjate cómo ya empezamos. Ya había crecido. Ya había crecido ya. Ya empezó a dar fruto. Sí, ¿no? Y así Empezó a dar fruto el trabajo de crecieron ustedes. nuestros hijos, el partido creció también, porque actualmente yo, por ejemplo, mi hija trabaja conmigo, pero yo tengo una base en mi casa. Desde el inicio del partido nunca cerré esa base. Y mi hijo ahora vive en Laguna Soto, en un barrio de la capital, también tiene una base en su casa. Y bueno, el año pasado estuvimos con un taller también de música para los chicos. Y, y bueno, más o menos esa es la actividad Y que seguimos desarrollando todo el año. otra cosa quiero destacar, como por supuesto, como dije, el amigo obispo falleció y bueno, quedó como un legado al partido que daba, siempre le auxiliaba a los que tenían problemas de operación, los diabéticos, las piernas, y él siempre le solucionaba con la fabricación de muletas. Un día mi sobrina, vio que le dije que tengo cantidad de sobrinos, ahora ya, mi sobrina mayor ya tiene 50 años, imagínate, y otra tiene 45, mi tío me hice una conversación así de familiar de fin de semana. No sabía que yo tengo un curso de carpintería en la Copico, ahí que está por Independencia. Y ahí le digo, Andrea, venía acá. Perdón, Pedrito, estoy haciendo. ¿Está bien el micrófono ahí? Va. Sí. Le digo, Estamos en vivo para la sí. gente que nos está viendo. Le digo, Andrea, vení acá, agarro mi celular, le digo, acá tengo un amigo, falleció y siempre hacía las muletas. Le digo, esta muleta, estas son maderas de 2 pulgadas. Conseguime las maderas bien cepilladas, bien lustradas. Yo te ayudo a armar las muletas. Me fui, le planteé eso a Pedro y por supuesto le gustó. Y ahora le dije a Pedro, ahí con ayuda de mi señora, me ayuda a colaborar, voy a comprar los materiales y así. En paz descanse, paz Jorge descanse, Bispo. La verdad que Jorge esos últimos tiempos incluso estuvo haciendo su taller de carpintería que a muchos le habrá dado trabajo, para, o sea, la No, posibilidad de conseguir y él, trabajo. él arrancó con nosotros en mi casa y con mi hijo, con Carlito, hacían la cartelería. Todos hacían en mi casa. Sí. Soldaban ahí, él sabía soldar, también no era solo carpintero. Claro, sí, sí. Y ahí se armaba toda la cartelería, digamos. No, realmente Ahí todo, arrancamos. cada eslabón es fundamental para el funcionamiento de cualquier actividad y obviamente en un partido político como la del Partido Popular, ¿no? Pero vamos a habilitar el micrófono a Marcela López y después le vamos a hablar con Esther Cabrera que nos están acompañando y seguramente vamos a seguir hablando con Pedrito Torres. ¿Le parece, Marcela? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir hasta Riachuelo. Buenas noches. Bueno, con toda esta eminencia acá, ya me siento chiquitita. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Osvaldo, por invitarnos. Bueno, les repito, ya no sé, no me queda nada por decir con estos personajes fundadores. No, Marcela López. Muy joven era cuando arranqué. Le voy a presentar nuevamente. Marcela Muy López, joven. una mujer muy activa dentro de lo que es Mujeres Populares, así que tiene mucha historia para contar en lo territorial y en la actualidad también. Claro, no, pero o sea, con todos los talleres igual que todos, porque es como decía el señor Ecadón Insaurralde, A pesar de la eso es lo que yo le valoro a él. pero Yo no sé y ella sabe lo que pasamos. Claro. O sea, a veces que quizás claro, eso que estamos del comienzo, falta- pero Es pero como dice el siempre dicho, ¿no? Es fácil es llegar, el problema es mantenerse. mantenerte, eso sí. Sí, Pero bueno, no era es fácil. Y también como, no era fácil, ¿no? no, es una familia. O sea, yo lo tengo,
yo políticamente nací en este partido, de la mano obviamente del doctor Brayar y bueno, y de otros que me invitaron y ahí lo conocí a él y bueno, ahí empezamos. Para mí es una familia popular, como yo siempre le digo a todos, a todos. Hoy te digo, o sea, como decían ellos, éramos muy poquitos, muy jóvenes. Hoy yo tengo 4 hijas y siguen en lo mismo. Hablando de Me eso, Marcela, acompañan si te ahí. parece, vos tenés raíces en San Luis, ¿no? Em, San Luis del Palmar, ¿puede ser? claro, del lado materno son sanluiseños, mi familia Ujú. es Pero sos sanluiseña. correntina. Soy correntina, o sea, Ujú. nacida en el Chaco, pero criada en Corrientes, porque en realidad mi familia son correntinas. Em, del lado materno son radicales, obviamente. No, nadie nunca más militó. Yo soy la única que milito en un partido político, pero del lado paterno, peronistas. Lo que pasa es que antes, disculpen, Así ¿no? es. Vamos ida y vuelta, si te parece. Sí, Antes existía el radical, el justicialismo, y acá en Corrientes, autonomismo liberal, claro, el y Colorado, ahí, arranqué con el Colorado y el Celeste claro, en las por historias. eso vienen de raíces algunos Sí, radical, como contaron acá, a ¿no es eso cierto? sí. Y después nace, por supuesto, la segunda fuerza, que es el Partido Popular. Pero de ahí Pero, o sea, ¿por qué me enamora el Partido Popular o por qué me voy al Partido Popular? Porque me ofrece otras cosas que a mí no me gustaba de los otros, digamos, de verle a mi familia militar, ahora me llama la atención. Esto era como más una familia, llegaban las necesidades que uno quería. Y después de la mujer. Yo siempre destaco el de la mujer, busco el lugar de la mujer. Imagínate, yo mujer y 4 hijas mujeres. ¿Qué es lo que más peleamos, mujer? claro. Siempre nos han respetado, nos han dado lugares y nos siguen dando lugares, por más que digan lo que digan. Pues, hoy te digo, hay un montón de opiniones, listo, chao. O sea, el Partido Popular es un partido, muchas mujeres, tenemos los lugares las mujeres, las decisiones las tenemos las mujeres. Respeto mucho, valoro mucho y felicito a todas las mujeres que dejamos nuestras casas, nuestros hijos y hacemos un trabajo territorial, social, eh, porque por ahí te dicen, no, la política no desde que nos vamos a comprar en el supermercado estamos haciendo política. O sea, está Y el que hoy, milita, que es una cosa, y hoy y ese después está el, trabajo, el fanático, es otra cosa, el simpatizante. O sea, la política, como yo digo, la política es buena. O sea, involúcrense, le digo al vecino, al joven, involúcrense, porque de nosotros depende. Vos me decís político, pero ellos no llegan. Nosotros justamente, los trabajadores territoriales, somos el nexo entre el barrio y las instituciones. Entonces, ¿y esa quién es? La mujer de la casa. Porque la mujer de la casa es la que hace la compra, la mujer de la casa es la que viste al niño, la que educa, la que todo, porque el hombre siempre está, pero digamos bueno, pobrecito, si me pongo a hablar del hombre por ahí se enoja. Pero bueno, no, pero o fíjate sea, el nexo, fíjate el no es nexo, la idea, ¿viste? el Pero nexo, ya digo, ya son mujeres parte del y nexo, lo que sí, estaba contando Pedrito, lamentablemente al fallecer Bispo, él tuvo que buscar de alguna manera suplantar, llamó a la sobrina y le soluciona a la persona que no puede, que pero está y vos lastimada. imagínate que la señora es la que le hace la bandera. Y claro, Betty con su equipo hacían los trabajos, los premios. Y bueno, hoy feliz porque el partido creció mucho. Es como dicen, somos segunda fuerza. Así, imagínate, obviamente que por la eminencia que tenemos, que es el doctor segunda Pedro, fuerza siendo un partido provincial, hay que tener en provincial cuenta. y mínimamente joven. ¿Viste? Y lo otro que quería rescatar y decir es, siempre nos manejamos con recursos propios, ya sea un operativo, nos juntamos entre todos, bueno, a ver, recurso humano es lo que más tiene el partido. Entonces, bueno, vos sabés de peluquería, todas son peluqueras profesionales. eh, Se empezó con los cursos, eso siempre estuvo de inicio, con las capacitaciones. Por ahí antes no éramos muy del Facebook, de las redes sociales, que hoy nos obliga, a mí me obliga mucho, hoy más, igual así no, que todo hay que viralizarlo y mostrarlo,
pero hay un montón de cosas que del partido no se ve, que con las capacitaciones y los cursos, el Partido Popular empezó desde el comienzo. Sabemos Hace que hay 20 años operativo, que empezó. sabemos que hay operativo Sí, institucional, sí. municipal, gobierno, pero que un partido Claro, político eso haya o no en haya la, elecciones, sí, que eso esté con los en la operativos como actualidad, nombrás digamos. vos. Pero, o sea, ¿por qué digo esto de los cursos? Porque me pasa que, bueno, ahora hacemos las invitaciones por los cursos de capacitación para que tengan una salida laboral, porque si bien cuando arranca el partido estuvimos con un problema también económico y hoy día también estamos en lo mismo a nivel nacional, estamos con problemas económicos todos, pero ¿qué siempre se les enseñó? El darles curso de capacitación para que cada uno pueda aprender, ya sea carpintería, ya sea hacer velas aromáticas, peluqueras, siempre se dieron esos cursos. ¿Por qué quiero decir eso? Porque el otro día me decían, ay, ustedes le están copiando al otro. No, nosotros hace 20 años desde que empezó el partido, porque yo empecé en una huerta. Yo estaba en una huerta comunitaria y ahí conocí al Partido Popular. Claro, fíjate O que esta sea, historia que siempre lo nos vuelca acá enseñó. Pedrito, son historias de la capital nada más. Esto a nivel provincial, imagínate los recuerdos que se puede plasmar. Es No, lo que por eso le digo, justifica lo que vos estás siempre diciendo. fue el tratar de aprender cosas para poder mantenernos y no estar dependiendo sí, de alguien, pero en instruirse. Y por eso le digo, yo arranqué me invitaron y yo estaba en una huerta comunitaria, y bueno, y así, los cursos siempre estuvieron y bueno, con las mujeres, como digo, todas somos mujeres populares, si bien hoy día hay un montón de equipos, porque tenemos muchos funcionarios, por fin, gracias a Dios, y debe ser por el trabajo, ¿no? Por el Totalmente. trabajo que hace el Partido Popular. Igual, todos los equipos estamos siempre conectados y nos ponemos de acuerdo, bueno, vamos a ir a tal barrio. Bueno, hoy en la actualidad estamos viendo otra vez esa parte de cómo llegarle más la empatía. Se lleva un montón de charlas sobre salud mental, sobre un montón de cosas que vamos viendo que en la actualidad, por ahí cuando empezamos eso no era importante, hoy sí. Y salió a estar con los jóvenes, apoyarle a los jóvenes que le gusta la política, que tienen que involucrarse en la política y que cada uno en su lugar le puede apoyar al otro. Y hoy tus hijas, que dijiste que tenés 4 hijas, Tengo 4 mujeres, hijas, ya están tengo metidas, nietos, integran y la ya juventud, ¿no? sí, o sea, están más conmigo. Pero están muy Sí, comprometidas. pero conmigo, ¿viste? Sí, ¿Viste esa se los posa ve que en lleva todos la lados. florcita y el otro pesito? O sea, los nietos, como decía el señor acá, el boleteo, eso. Entonces no me tengo que agachar, me agachanito a poner la boleta o a hablar con el vecino. O sea, pero porque eso lo van mamando en realidad. Claro. ¿Viste? O sea, yo, si no hubiera tenido el apoyo de mi familia, obviamente que no. Por ahí el otro día me decía, mamá, no estabas nunca. Cuando empezamos no estábamos nadie nunca en nuestra casa porque éramos muy poquitos. Yo me acuerdo que don Coli me iba y me buscaba y retirábamos a una de mis hijas en una guardería. Y ¿Coli? ¿Quién sería seguíamos. Coli? De don Coli, bueno, el Ah, Don Coli, ya Don Coli. Ah. falleció. Ujú. Y por eso le estábamos en los barrios, después era ir a buscarla a una de mis nenas en la guardería y cargarla al auto y seguir. Y era recorrer y llegar y bueno, tratar de ver cómo ir solucionando. Y cómo, por ahí no sé solucionando, pero buscar cómo trabajar para que cada uno vaya teniendo su forma de vida, su forma de solventarse. Porque por eso yo siempre estuve con los cursos. Y en la actualidad, Marcela, Mucho con los yo soy de larinceros. opinión, creo que ustedes también por lo que están contando, si vos le enseñás el buen camino a tus hijos, ellos van a seguir. Acá don Isabel le puede decir da fe, la señora también, vos también con tus chicos, Esther Cabrera, que es nuestra invitada también. Si vos le enseñás el chapucero, y van a salir chapuceros. Si vos le enseñás a tener vocación por lo que haces, también van a salir con vocación. Es ¿Entendés? Y bueno, y eso es así, lo que se ve mucho en los es hijos de ustedes, ¿no? así. Son los semiceros, que a su vez, en el caso de las mías, ya tienen semillas otra vez.
Esa. Bueno, So, bienvenido sea, porque eso es eh, parte de la vida. Ya vamos a empezar a intercambiar las conversaciones, así que le vamos a presentar, habilitar bueno, ahí le cambiamos el micrófono. Buenas noches, Buenas Estercita. noches, Gracias por venir hasta Osvaldito. Riachuelo. Muchas Una amiga que me gracias. acompaña hasta mi cumpleaños, así que una amiga, Muchas mirá. gracias. Muchas gracias. Vos sabés que yo no soy de las cámaras, pero esta vez te acepté para venir a acompañarles a las personas que quiero muchos también. Y le agradezco infinitamente a Pedrito que me fue a buscar de la puerta de mi casa. Ah, por favor, Muchísimas está. gracias. Yo soy dirigente y soy miembro del Comité Capital. Mis funciones dentro del partido es atender a toda la dirigencia que me necesite por el tema de los oncológicos, de los pacientes, de todo trámite de salud. Yo estoy en la parte de salud atendiendo a las pacientes que vienen del interior, sea la hora que fuese. Yo no tengo lunes, no tengo domingo, no tengo sábado, ni tampoco feriado. Estercita, ¿vos sos correntina? Yo soy De correntina. capital, digamos. Sí, sí. Porque hiciste mucho trabajo acá en Riachuelo también, ¿no? Sí, sí, sí. Yo Me gustaría estuve, si por ahí te podés playar un poquito sobre la actividad que hacían en Riachuelo, desde donde estamos bueno, saliendo. yo era jefa de la sala de primeros auxilios de Riachuelo. Cuando Disculpa, son muy conocidas y muy queridas en la localidad. soy muy querida porque he solucionado muchísima gente a través de mi trabajo que yo tenía como jefa de la sala de primeros auxilios y hacía las pensiones para la gente discapacitada también. Después a mí me echó Ingrid Jeter cuando la sala pasó a la municipalidad. Me echó, me dio 8 minutos para que me retire, que retire todas mis cosas, pero no solo a mí, a las 2 o 3 compañeras más. ¿Por ideología política será? No sé ¿No te por qué, manifestó? no me manifestó porque yo le hice la campaña política a ella acá, Ujú. para que salga intendente. Después no nos conoció a ninguno, nos echó a todos. Qué lástima no reconocer a la gente Bueno, que los ayudó, ¿no? En momentos difíciles, que no es el caso de Pedro, que lo están mencionando ustedes acá. bueno, hice 18 pensiones primero, en la primera etapa. Vinieron todos y hasta ahora yo tengo gente pensionada acá, en Riachuelo. Tengo chicos discapacitados también con pensiones acá en Riachuelo. Personas enfermas también que siguen todavía. ¿Puede ser que tenés una hija viviendo acá? Sí, tengo una hija Ujú. adoptiva Ajá. ¿La que, vivió acá en que Riachuelo? vive en Riachuelo y es maestra y trabaja en Corriente, por supuesto, en un lugar privado. ¿Cómo te sentí en la actividad eso de ayudando? Obviamente es el dolor profundo ver a tu prójimo tirado ahí, ¿no? Y sabiendo que lamentablemente hasta ahora en la mayoría de los casos es irreversible, por no decir el Sí, 100%. Debe ser un ah, dolor enorme, pero aparte también un alivio de acercarle una sí, determinada solución momentánea. es un alivio, Osvaldito, acercarme y de brindarle todo lo que ellos necesitan. Yo me siento feliz cuando Lo único que me hizo tambalear un poco era cuando se me murió un chico de 24 años de Salada, porque ese día antes me decía, me agarraba la mano y me decía, Estercita, no me dejes morir, yo no quiero morir. Ese chico sí que me hizo tambalear, pero después me levanté porque había otros que venían estando internados. Y bueno, me levanté y ahora sigo y sigo y les atiendo y a la gente que viene del interior y le falta ropa, le doy ropa también. Trabajaste mucho también con la parte oftalmología, ¿no? Sí, di 230 anteojos a todo el interior y a Capital porque tenía unos amigos mexicanos que tenían una óptica, pero cuando comenzó a subir los alquileres, llevaron a la casa. Entonces ellos me hacían gratis, porque yo le atendía a la madre, le di una pensión a la madre. Entonces recompensa eso,
me daban los anteojos. Ahora, en este año hice 35 anteojos ya, doné. Y ellos se fueron a México. Y cuando hubo ese problema en México, no hace poquito, no podían salir y ahora dice que la semana que viene vienen. Así que ahí comenzaré otra vez con el tema anteojos. Sí, así que Hoy por sí, hoy en los hospitales tengo entendido, porque el otro día tenía un familiar internado, le mando un familiar, digamos ya, porque es de la familia popular, de la familia de Nendibey, de Abañé, estaba con un problemita de salud y le pedí, Estercita, por favor, podés acercarte y ver, y ella ya prácticamente te considera una profesional más del hospital, ¿eh? mi Es- hija dice uno los otros. Y yo llego a las 6:30 de la mañana y está mi desayuno preparado. Así. Pero a eso yo le llevo galletitas, le llevo alfajores, le llevo de todo, la atención que yo tengo con ellos. Así que, ¿sabes qué? Estoy reasegurado en el hospital. Y, por ejemplo, ella que me llama, que hace 2 horas que está esperando en el hospital que no le atienden, me llama a mí, yo tengo todos mis contactos ahí. En 5 minutos le solucionan el problema. Así que Y mi señora en los comienzos hizo muchísimo por eso, también por la gente del interior, sí. cuando el director era del Hospital Escuela, Revirati. Ah, Como Revirati es muy amigo del doctor Pedro, sí, a través de Revirati, son amigos. y ese es una excelente persona. Yo siempre soñaba Sí, con que él fuera el, el ministro de salud, sí, 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 porque sí. él, La muy buena verdad persona. que es una excelente persona. Es una excelente persona. Yo tengo una anécdota de Revidati, la verdad que sí, yo lo traté, mi papá se estaba por operar también, psicológicamente lo prepararon la noche anterior, que al otro día a las 8 de la mañana, yo tuve la oportunidad después de agradecerlo al doctor, a las 8 de la mañana del día siguiente tenía que entrar en cirugía, viene un doctor X y le dice que no le van a operar. Para eso ya le habían hecho un catéter, todas esas cuestiones y psicológicamente con 82 años, imagínense, preparado que le iban a amputar una pierna Por favor. y le terminan suspendiendo la cirugía y por supuesto yo pedí el grito en el cielo porque me voy, hablo y el director en ese momento del hospital escuela era el doctor Revidati y levantó el teléfono y dijo, ¿qué pasó? No había excusa, no había por qué suspender la cirugía por lo que me cuenta el doctor Revidati. Y ahí nomás automáticamente, 10 de la mañana estaba entrando en cirugía. Por supuesto, sufrí porque yo, entre comillas, presioné de que Sí, mi padre entre a sí, sí, cirugía, sí. pero pensé en ese momento en el estado psicológico que él estaba y hasta que no salió de cirugía no dejé de preocuparme, digamos, porque obviamente yo presioné y capaz que no era el destino, pero gracias a Dios vivió 3 años más y bueno, y eso, esa anécdota habla bien del profesional este que están hablando Y ya que ustedes. tocamos el tema, mucha gente quizás, si yo le pregunto quién hizo la sala y amplió la sala del Hospital Escuela, el doctor Pedro Pedro Pocar. Orallar. Pedro Orallar Bueno, hay Pocar. muchas cosas que nosotros tenemos que transmitir y el dirigente muchas veces no se entera de algunos proyectos importantes. Esas cosas importantes son cosas para decirle, esto hizo mi presidente. Claro, Difundir, no es la foto nomás, sino no es la estar en los foto, momentos fíjese, difíciles. esas cosas, muchos seguramente no saben, ella por los años y está en el rubro, ¿es así o no? Sí, El sí, que sí. amplió Sí, y que sí. inauguró la sala de primer auxilio del Hospital Totalmente. Escuela, Sí. el doctor Pedro Bellar Pedro Pocar. Orallar Pocar. Bueno, esas cosas la gente no sabe y para eso son estos tipos de programas, digamos, y en Y no, lo particular que este. pasa es que las redes sociales no existían en ese momento cuando nosotros comenzamos, digamos, como dice Marcela también acaba de decir, los cursos, la copa de leche, los operativos de enfermería, de documento, todo lo que hacíamos, hay cosas que no hay fotos, entonces es como que no pasó, Muy digamos. importante eso. Sí, 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 porque no queda totalmente. plasmado, entonces es como que
inclusive los jóvenes mismos hoy no saben por ahí todo lo que nosotros pasamos, hicimos para que el Partido Popular sea lo que es hoy en día. Otra cosa que quiero Y destacar es ustedes, disculpe, ustedes son justamente los promotores de llevar esta bandera, este mensaje a la gente, porque yo le voy a pedir después al final si pueden hacer un mensajito del por qué se tienen que sumar a esta fuerza política y ya lo están adelantando, por supuesto, y bienvenido sea. Sí, Pedrito. sí, otra cosa que quiero destacar es que en una ocasión, o en varias veces le dije a mi señora, mirá, Elcira, yo te dije más de 40 años que ya vine en tema de política con papá, todo eso. Y algo que rescato del Partido Popular es cómo se ocupan en la tercera edad. Tantos clubes de abuelos y abuelas se formó. Por ejemplo, el caso del té bingo, que es un entretenimiento. El sábado a la tarde o domingo van y entretienen a todos los abuelos o las abuelas. Que uno de los coordinadores es el doctor Santiago Faisal, que lleva con su coequiper, como él dice, los hermanos David Gómez y Graciela Gómez, el entretenimiento, todo. Y yo en varias ocasiones la acompañé. Y por supuesto, ahora en el octavo circuito que donetan una torta de manzana y tantas donaciones ¿verdad? Que hice. Pero hay una cosa que rescaté. Mientras estaban sirviendo, veo que viene una chica y le dice, vamos a pasear mientras la abuela está entretenida acá. Vamos a salir a pasear, le dice a su marido y con la nieta. Y eso yo le transmití a Faisal. ¿Viste lo que es el ser entretener a los abuelos? Y aunque usted no crea, hay que sacar conclusiones. Llega el momento de las elecciones, va a decir el yerno, la hija, mira, mediante el Partido Popular, a mi abuela le entretenía el Partido Popular con el té bingo. Yo los acompañé el otro día, el sábado, y le decía que ojalá que cuando yo también sea un poquito más grande, que ya no me falta más mucho, que haya este tipo de entretenimiento, porque yo ya me voy a ir. De hecho, ya practiqué ese día, jugué un cartón y saqué la primera línea. A veces yo me pongo a pensar esto, saco esa conclusión que le da a mi señora. Hay veces que uno ve en la familia, no pueden salir todos porque la abuela con quien se queda no puede caminar bien. Entonces ahí yo saco mi conclusión. Aunque uno cree que es un efecto dominó, es un efecto que Sí, gracias al Partido Popular mi abuela está 3 horas entreteniéndose ahí con todas las demás abuelas. Y de paso también que hay abuelas que votan. Mi suegra, por ejemplo, ahora tiene 90 años. En las últimas elecciones se fue a votar, que hay cerca. Ella le gusta la política, mira televisión y no, si yo tengo ánimo, Dios que... Y así es lo de la tercera edad es muy fundamental. Los 70 no hay obligaciones, No es, pero gente no, quieren ir a Sí. votar quiere ir a todavía. votar. Sí, Exactamente. sí. Sí. Continuamos, Tercita, con vos, Bueno. que tenés tan rica historia para seguir compartiendo con nosotros y Bueno. después vamos unida y vuelta entre nosotros acá. Tuve un reconocimiento de Salada, de Colonia Lievi, de San Miguel y Cagatí, por todos los actos realizados para ellos. Son caricias del alma que es muy importante, ¿no? Realmente. La verdad que yo no esperaba, porque yo cuando hago, sigo, y cuando más hago, más me siento bien, porque recolecto ropas también que me da mi familia y un pastor de Oberá Misiones. Entonces yo ya le tengo preparado la bolsa. Si es hombre, un pijama. Si es mujer, un camisón. Entonces viene y yo ya le tengo preparado que el papel higiénico, que el jabón, que el desodorante, que la toalla, todo. Estercita, ¿vos te movilizás, no tenés medio propio? No, te pero me movilizás movilizo. en remis, en En un Uber, remis. No, en con la remis. aplicación En y- remis. y salís temprano y venís tipo 2 de la tarde y como decís, vos no tenés descanso, ¿no? Las 3:15, porque tengo 2 personas que se dializan y llevan 4 horas y 10 minutos cada persona. Entonces yo no los abandono porque la enfermera a veces no me gusta el trato que le dan. Esa actividad social es la que permanentemente hay que hacerle llegar a la gente porque no solamente con servicios, sino también la información, Claro, porque eso no muchas se veces ve no saben la tarea que ella totalmente. realiza. Sí, eso es el trabajo que Y vienen a mí no haciendo me ustedes. gusta andar poniendo en el comité, mira que yo hago tal cosa, mira que yo hago tal cosa, no. Pero todos saben y Pedro sabe todo lo que yo hago. Así que sí, Y por sobre todas las cosas siempre hay alguien que ve nuestras actividades, sí, ¿no? pero totalmente. Eso es lo que lleva los que Sí. somos creyentes, que creo que somos todos, que existe un Dios, eso es por sobre todas las cosas, tener la conciencia tranquila que uno hace lo mejor que puede dentro de Sí. las posibilidades
con el prójimo. Sí, sí, sí. ¿Mm? Todo lo mejor. Como lo viene Para haciendo él. Marcela. Eso, ¿no? eso te Te decía, es damos el muy micrófono, importante porque Marcela, vos sabés que hay por todavía, favor. ay, perdón, Sí. la información que vos le podés llevar al vecino sobre dónde gestionar algo, hay muchos que no saben. El otro día me encontraba con uno que no sabía, tenía un hijo discapacitado y no sabía que podía tener una pensión. Ay, Y ya tiene 30 años. Y siempre hubo, o sea, por ahí no hay información. El otro que me preocupa mucho, y bueno, yo creo que ahora, o sea, ahora la juventud se está preparando para eso, es el ciudadano, hablando del ciudadano, el vecino común. No sabe cuál es el trabajo de un concejal. ¿Para qué elegimos un concejal? ¿Y cuál es la función del concejal? ¿Cuál es la función de un diputado? O sea, ¿cuál es la función de un ministro? Realmente el ciudadano no sabe. Yo creo que en esta década ya cada uno tiene que saber por qué le está votando a esa persona. ¿Y qué Nosotros mañana hace venimos, mañana, ese funcionario la ciudad, por el barrio? mañana miércoles 27 de mayo vamos a tener una reunión acá con, así similar a la de Mm. ustedes, con menos historia que ustedes, pero muy bueno el programa de hoy. Vamos Bueno, a pero reunirnos con los nuestro jóvenes motor y los jóvenes justamente, muy son bueno. ellos, o sea, nuestro motor ya son los jóvenes, claro, son ellos que ya traen cosas nuevas también, porque por ahí nosotros nos quedamos allá con el ayaité, el que hacíamos nosotros, y ellos ya tienen otras ideas y otras cosas en cómo van avanzando en algo, digamos. Marcela, Ya nos vos, debemos y a ellos. le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿no es cierto? Que en primer lugar, nuevamente les digo gracias por venir. Vamos a ir un poquitito más. Me acaban de decir que ya estamos 1 hora y 15 minutos en el Bueno, programa. Es tan es que rico hay lo un, que un montón de cosas. es tan Tipo, si uno rico. empieza a hablar, no Sí. para más. Bueno, llegado un momento, uno tiene que sostener la familia, todo lo que conlleva eso. Ya en tu Totalmente. caso, nietos. Hay días que vos decís, "Ah", porque vos también no tenés medio de movilidad propia, digamos, no te acostumbras a manejarte en movilidad propia, mejor dicho, y andás todo el Pero día. anda las corridas también. Sí, Porque yo ya un le he barrio visto acá, un barrio varias allá. veces que Porque Llega un hacía momento, medio que 3 estrellas ya. llega un momento de pero decir, bueno, basta hoy Sí, sí, o no. no. yo creo que ningún dirigente o referente del Partido Popular tiene ni día ni horario, porque que lo digan eso, al horario Totalmente. que te llaman, vos Sí, estás sí, y sí. buscas la solución. Y Totalmente. tenemos la suerte que nuestros funcionarios, nuestros jefes políticos nos atienden el teléfono a cualquier hora, ya sea para solucionar de lo mínimo a lo máximo. Por ahí no quiero decir tantas cosas de eso, pero por ahí eso, el invitarlos tanto a las mujeres y a los jóvenes a participar y a militar con el Partido Popular porque tienen su propio espacio, los escuchamos, les ayudamos, porque por ahí mucho no es que necesitan, sea el de los abuelos, qué sé yo, por ahí ellos no necesitan ya que se les dé un trabajo, pero sí una contención, un juego, un apoyarle, estar con ellos. Los niños también, el apoyarle a una mamá para ayudarle a hacer la tarea. Las copas de leche, bueno, eso siempre se hizo, las copas de leche los fines de semana, porque los otros días, bueno, están en el colegio y ahí tienen. eh, por ejemplo, por ahí, el otro día pedía, bueno, una mamá muy humilde que fue a tener un bebé y no tenían la ropa, y ya toda la dirigencia y todos se pusieron, bueno, yo tengo esto, yo tengo esa. ¿Qué vuelvo a decir, qué nos caracteriza a nosotros? La humildad que hay y el cómo entre todos La unión. donamos y La ponemos las unión. cosas. Es la unión. No es que esperamos bueno, aquel que dé la plata, no, todos. Porque justamente por eso le digo, una evidencia a todos los que están acá. Hablamos Y hoy seguimos que a con veces con eso. recursos propios nos Sí, reinventamos y todo, todo. porque Sí. eso, Ya que tenemos el apoyo de nuestros dirigentes, también, porque yo creo que si uno está en el trabajo social territorial, es justamente porque te llena mucho eso, o sea, vos llegas a tu casa y decís, bueno, hoy hice algo bueno, algo, o sea, a mí en lo personal, bueno, esa es la salud, que yo le hincho siempre, todo el día con eso, mira, ya pasa tal cosa, en realidad ni un funcionario creo que no dice que yo le llame, porque siempre que necesito algo le estoy llamando y dice, bueno, puedo, lo hago.
Pero el darle ahora el darle un curso que ellos puedan aprender algo y poder, viene una y me dice, aprendí a hacer un cierre, ya puse el cartelito y ya puedo comprar el pan con eso. Aprendí a hacer pan casero y ya me compran y puedo comprar el pan, ya como yo el pan y ya puedo comprar mi carne con eso. Que se hacen O sea, todo lo que emprendedores. vos le enseñás a esa mamá. Y también tenemos hombres, ¿no? O sea, Claro. pero por eso le digo, todos los equipos que tiene el Partido Popular y están en todas las ciudades, y como decía ella, todo el año se trabaja. Aparte En es una, Y campaña, aparte te es digo una una cosa, cadena. tenemos sí, el apoyo total de nuestro presidente. eso sí. Pedro eso, es como uno más de nuestra compañía eterna, así que Claro, vos le y- decís, mm, doctor, mire que se me ocurre esto, métele, sí, claro. no, métele. O sea, es él ahí está compañero, siempre está para siempre. apoyar. Y esto es una cadena, porque si el ¿Sí? vecino viene y te pide a vos es porque realmente necesita, no te va a molestar, entre comillas, molestar, pedir algo, porque y si vos también le canalizás a través del funcionario, es porque realmente querés solucionarle el problema, si no, quédate en tu casa. Es una Sí, cadena acá, como digo, cada eslabón es fundamental. totalmente, Héctorcita, de ella en el trabajo territorial, totalmente. Pedrito, Claro. que fue, por ejemplo, al Club de Abuelas Modernas y se puso a hacer lo que hacía cuando era joven, cuando Sí. su papá fabricaba mosaico y pulía, En la Quinta pulió Sacamote. en la Quinta Sakamoto. Miro justo le digo, Norma, ¿hace cuánto que nos mandaba a mantener? No, hace más de 30 años. Me quedó piedra para pulir, te digo ahí, y sé como, en serio, sí, yo te iba a traer la piedra un día, pero antes de que comience la colonia de vacaciones. Pero no tengo que pagar. No, esto en nombre del Partido Popular, yo ni 5. Y fue en el mes de noviembre del año pasado, llevé las piedras y por supuesto me ayudó el secretario. Y él también pulía las piedras gruesas. Después le empatiné todo. La suerte tenía era el color gris nomás, o sea, la patina con el color del cemento. Ahora si es el color rojo tenía que comprar el colorante. Claro, Y entonces le dije a ella, la patina voy a dejar 6 días, en cada 2 días el regalo. Y así al 6.º día me fui y le pulí, le dejé bien liso todo. Lo único que tenés ahora tu trabajo es encerarle. Y así le dejé todo. O sea, ahora tengo un producto que el tema que está diciendo ella, que aprende uno el oficio, panadería, todo. Yo aprendí a hacer con el balde de albañil de molde, a hacer planteros, que es para el que quiera, hasta las mujeres puede hacer planteros. Lleva 2 productos, ¿no? Arena y cemento. Y averigüé el plantero justo ahí en la Altagracia de Maipú, esos que venden los enanitos, todo el jardín. Le pregunté cuánto está el plantero, es 15.000 pesos. Mira, que venda a 10.000 pesos, te hace 70.000 pesos por día. totalmente. Todo me pidieron, enseñame, me hizo hacer Después arena y te cemento. voy a pedir el curso acá porque a mi señora le encanta todo eso. Sí, Así pues. que, No, es y todo. don Carlos Insaurralde, nuevamente gracias por venir. Hoy en la actividad, entre comillas, pasiva, porque sé que todavía está presente, pero como usted dice, ya medio que en los cuarteles de invierno, como se habla en la jerga militar, ¿no? Sí, ¿Cuál es su actividad? y yo actualmente lo único que hago es pago los remises, nomás decir que trabajo cada 2 años. Claro, Pero, le da el apoyo pero, permanente a los 2 hijos que tiene Carlos pero y Dilma, los ¿no? hijos míos los conocen, no hace falta que los presente, porque No, ellos trabajan y excelente, llevan la palabra del Partido Popular excelente, en toda la provincia. con No sé si mayúscula, ellos con lo conocen, mayúscula. saben Me quiénes voy a son. levantar para saludarle. Cuando yo le digo Carlito, ella la aprecia mucho. Ahí estamos. Y, Yo lo y quiero y lo adoro. los dos son Excelente. muy sencillos. Y bueno, Excelente. vienen de familias, ¿no? Humildes, sencillas y gente de trabajo. Yo le cuento que Pero- hace 9 años que estoy Mi hija es abogada Sí. y tiene un montón de títulos. Y si usted le dice a la autora, ella le dice, no, decime Dima nomás. y yo recién el año pasado No, no es que- sabía que era la hermana de Carlito. El Lula que- ¿Sí? Y dice, ¿quién es mayor? ¿Tu hermano? No, él es mayor. Dije, mentira. Ella es mayor que él. Porque Yo soy buena como- gente, pues yo cumplo el 16 y como Carlito el dice- 17. Ah, dice quédate que quieto, Chacarita. Carlito es buenísimo, un poco más serio, así como la madre. Y la hija que le conoce como yo, un poco más jovial, más chacotero. Carlito del Pero- 17 de mayo, pues, al otro Sí. día de mi cumpleaños. Siempre con perfil 17, bajo, sí. ¿viste?
Pero, Sí, Mi hija cumple el 17 de el mayo 17 también. de ah, mayo, mira, el mismo también. día, 17 de sí. mayo. ¿Una sola hija? Tuvimos de festejo el Tengo otro día. una de la panza, digamos, y dos del corazón, porque yo agarré el Señor con los hijos. Bueno, yo también le quiero agradecer a usted porque se acercó, sé que se tuvo hace poquito una cirugía, si mal no Sí, entendí, bastante y bueno, y complicado. aún así se acercó hasta Riachuelo, así que muchísimas gracias. No, Este, yo le agradezco a usted por darnos este espacio para poder contar nuestras bases y lo que es el Partido Popular para nosotros y también invitarle a las personas a que se adhieran a nuestro partido y principalmente agradecer al doctor Braguiar, ¿no es cierto?, por su forma de ser y que siempre está al lado de la gente y de los dirigentes cuando lo necesitamos. Así es. que eso Así es es, muy importante, trabajar en muy, equipo. sí, Exactamente, Trabajar en equipo es exacto. muy importante, ¿no? sí. Esthercita, Muchas gracias, Ovaldito, muchas gracias por todo lo que haces, por todo lo que te brindás. Sos incansable. Muchas gracias por tenerme acá. gracias por tu palabra, Esthercita. Yo realmente los copio a ustedes, porque veo que hay un equipo realmente que fortalece una ideología que digo yo que el día que no comparto esa ideología me voy y me quedo en mi casa. Y sí, Y si entonces, vos me permitís, sí, quiero expresar mis felicitaciones a nuestro intendente municipal de Riachuelo con el acto que hizo ayer. Cómo estuvo, excelente, pues yo la acompañé en toda su campaña. Entonces, un abrazo a Nicolás Tejo. un abrazo a la distancia, ¿no? Sí, Nicolás Tejo, que ayer no pude compartir porque nosotros teníamos otra actividad en Capital. sí. Lamentablemente yo no me pude acercar hasta ahí, pero bueno, estamos con el Excelente. corazón. Nicolás Tejo, un abrazo. Así Sí. es. Gracias, gracias. Gracias a vos, Muchas Esthercita. gracias. Marcela, ¿alguna actividad que vos te haya quedado pendiente? Bueno, en la actualidad seguís activa como Sí, militante, venga. tenés, Dios mediante, tenés Sí, cuerda para rato. pendientes, son maestito de creo que carrera. nada. Me gusta todo lo que hago, así que no, yo creo que no lo voy a dejar nunca. Y principalmente, en realidad, agradecer a toda la dirigencia, porque no solamente somos estos del Partido Popular, acá faltan mucha gente, y todos tenemos a David, eso por ejemplo, es cuando me decían en bicicleta se va a buscar un medicamento de allá, cuando no pueden, no consiguen de donaciones, lo compran, pero tratan de solucionar. Todas las chicas de comité, agradecerle a Sí. todas las secretarias de todos nuestros funcionarios, que yo siempre digo, a mí no me hace falta llegar al funcionario nuestro, porque la secretaria ya me soluciona. Comité Capital con Mercedes Lescano, que Capital, realmente o sea, todo, y están, siempre parece atento al estamos, mensaje, porque todo, uno están todos pide atentos en el grupo determinadas cuestiones que solicitan la gente y ahí no pasa y de Carlito, qué decir, con esos empecé y hoy día son mis coordinadores de circuitos, así que tampoco me puedo quejar. Pobrecito, él está nosotros le hinchamos todo el tiempo. y en las Todo le elecciones con más todo le razón. o sea, pero se le o sea, no sé, lo único que quiero decirles sí a todos, acérquense, participen, tanto los jóvenes como las mujeres, y también agradecer a ese vecino que nos deja entrar a la casa. Nosotros tuvimos justamente este fin de semana en un barrio, nos fuimos a ofrecerles un mimo a las mujeres. Les llevamos, bueno, el corte de pelo, uñas, cutis, o sea, por ahí también el pasar el rato con ellas, charlar con ellas, tomar el mate, tomar un té, el darnos esos mimos y pasarlas bien y escucharlas, porque como siempre digo, no todos tenemos el mismo problema. Por ahí alguna es tan básico, el ser escuchada, un abrazo. Y todas esas charlas que llevan a los barrios, que el partido lo lleva al barrio, porque yo soy integrante también, de violencia de género, de todas esas cuestiones, bullying, bullying, todas esas salud cuestiones mental. que sí,
Después lo otro que tiene también el partido, que obviamente viene de la mano del doctor, tanto de Pedro como de nuestro presidente de comité, es que también siempre nos están preparando. Estoy feliz con los cursos de oratoria que le dan a los jóvenes que hoy Sí. día no pueden pagar un curso de 150 o 300 pesos. El partido lo da gratis. Sí. También, bueno, ellos ya mañana contarán, no voy a contar cosas a los jóvenes, pero Pero aparte no es capacitar que a hay sus niños, dirigentes, eso no tiene que a faltar su nunca. dirigencia y a todo, porque todos son recibidos. No tiene que faltar nunca la Nosotros, cuando capacitación. se larga una capacitación, no Totalmente. es que es únicamente para el popular, es para el vecino. Sí, 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 sí. Porque eso es, no importa, como siempre se no me importa, pero por ahí alguna vez le dijimos, doctor, ese no, porque no importa. Todas las Porque nosotros capacitaciones, de estamos hecho, de para esta ellos. charla misma lo podés volcar al vecino, porque de acá sale algo productivo que por lo menos lo que se hacía rápido pensar, digamos, es el compromiso que ustedes han demostrado durante tantos años con la comunidad y obviamente con el partido, y llevar soluciones a través del partido a sus vecinos y a la provincia en este Los caso, ¿no? raperos solidarios, muy importante, tanto en la Sí. escuela, porque por ahí pasa que, bueno, un niño va desabrigado, todo lo que se hizo en pandemia. Por eso, o sea, si empezamos, tipo, no terminamos nunca, No, la verdad que no, pero, es muy rica la o historia, sea, como digo. síganos en las redes sociales. Hoy por hoy Canales, las sociales, redes, tenemos bueno, el Al Facebook del Partido Comité Popular, Capital, lista 169. Sí. Síganos. está igual el le Comité vamos a pedir le Populares. vamos a pedir enseguida si tiene alguna anécdota más. Yo por el tiempo de ustedes nomás, pero le vamos a dar a Pedrito unas últimas reflexiones, así que quieras hacer Y algo que te bueno, haya quedado en el tintero, Pedrito. a ver, como le digo a mi señora, mientras me dé salud, a empezar mi gastritis, la úlcera, bueno, sigo igual con mi señora, le digo que Cambio de aceite y sí, filtro y cambio de aceite y sigo hasta que y Dios me diga seguimos. basta, seguiré en la política, porque la política a mí es solidaridad y me siento feliz cuando le veo feliz, la ayuda a aquella persona se siente feliz. Te digo por qué, y le voy a decir por qué no. Te dije que dependíamos de la pequeña fábrica. Yo pasé necesidad, y te voy a decir por qué. A veces me levantaba papá para trabajar y me encontraba sin azúcar para endulzar mate cocido. No tenía. ¿Qué esperaba papá? Que venga a las 11 de la mañana un cliente a retirar los mosaicos y le pagaba el saldo. Y ahí me está mandando a buscar el azúcar y desayunar, para el desayuno así. Y bueno, he pasado necesidad. Por eso hay veces que algunos dice para la copa de leche. Ahí a la Ana Vallo de Esperanza, con tarjeta, fui, saqué una olla, le dije, acá tenés unas 50 kilogramos de azúcar para tu de harina, perdón, para tu merendero, chipa, cuerito y mate cocido, para todo el mundo. Yo soy así, soy espontáneo. Mi señora dice, acá tenés ropa, le doy también. Ayer, por ejemplo, el festejo patrio, a través del Partido Popular, por ejemplo, con mi dirigente del quinto A, Claudia Ferreira, Lali Tanita, Jorge Cura, y cuántos dirigentes más que no puedo dar por no olvidarme. Todo lo que hicimos en el barrio de Pirayoí, por ejemplo, chocolate para los chicos, juego de entretenimiento, y eso es mi alegría, eso es mi felicidad. Que los demás también puedan disfrutar. Eso es mi mejor alegría. Se ve eso, Pedrito, en vos, nosotros que te estamos, lo hago público acá, esa donación permanente, ese corazón que tiene cada uno en su lugar y en el momento, y esa necesidad que vos pasaste, no querés que otro pueda, que otro pase si vos lo podés ayudar. Y esto también se lo debe mucho uno a la familia, a la pareja, en este caso a tu esposa que te acompaña. Por supuesto. Porque si por ahí uno no comparte, la familia no comparte con uno el ayudar a la gente, a decir, no, ¿por qué le va a llevar esto? Que se sabe también eso. Sí, sí, Y nosotros, todas esas cuestiones, y nosotros vemos permanentemente que cada uno pone su granito de arena, como el caso de Pedrito, por ejemplo, que pone la tarjeta para poder abastecer una copa de leche, etcétera, o fabricando muletas, comprando madera, comprando medicamentos, ropa. Que no le pase lo que me pasó a mí con la tarjeta. No, A no, ver. no. A ver, Yo- hay un dicho que dice, yo le manejo a la tarjeta y que la tarjeta no me maneja a mí. No, depende. No, a mí sí, yo eso, hay sí, veces. sí, sí. Pero Así bueno, es. digo yo, el tema es buscar la solución, la ayuda La inmediata, ayuda, y después claro. vemos de otro lado cómo, porque es Claro, así, a veces se debiste un santo para Es vestirle a otro. Exactamente, así Sí, igual. así que, Muchas gracias no, por gracias a invitarme, Osvaldo. ustedes. ¿Alguna anécdota que quieran contar? Y Yo voy a contar una anécdota que me ocurrió en Bellavista.
O sea que el doctor, yo siempre, ellos me conocen, siempre fui de perfil bajo, porque la verdad, Sí, nunca, que te- siempre estuve en la tercera fila hacia atrás, nunca estuve en la primera fila. Por ahí salió Carlos O sea, Jr., ¿eh? O eh, Carlita Jr. pero nosotros somos así, los hijos míos son iguales. Siempre presente, No pero figuritas presentes, pero son, y bueno, y la señora me dice, pero vamos, Carlos, a inaugurar un comité. Porque antes me invitaban cuando era más joven, yo salía con ella por todos lados, ahora no salgo más. Y bueno, y de entrada me dice la señora, ¿usted quién es? Pero de mala manera. perdón, mientras hablar le decimos a la secretaria que nos ayude un vaso de agua, ¿alguien quiere? ¿Un Me vasito de agua? dice, ¿usted quién es? Natural, agua Me natural, dice, por favor. ¿no? Y yo le digo, yo soy Carlos Isorralde, así no le dije. Pero como ya que usted me preguntó, le pregunto a usted quién es, obviamente, ¿no es cierto? y sí. Y yo soy acá la presidenta del comité que voy a inaugurar, qué sé yo. Bueno, entonces, cuando me dijo eso, saqué mi carpetita, ya tranquilo, y le mostré. Le digo, ¿qué dice ahí? Secretario General. Bueno, ya cambió la señora. Y más abajo que dice, convencional provincial. Mira, Y entonces la señora, bueno, ya que usted me trató de esa manera, le digo, yo le voy a hacer una serie de preguntas a usted. ¿Sabe la cantidad de proyectos que presentó su presidente, el presidente del partido, el doctor Pedro Pucar? No. ¿Sabe la cantidad de operativos de salud que hizo su partido? No. ¿Sabe? Le estoy a preguntar un montón de cosas. Entonces, disculpe señora, usted si no sabe nada de su partido, difícilmente va a poder transmitir a la gente. Cuánta verdad, ¿no? Esa es una anécdota. Le comento a Pedro y se levanta de risa, obviamente, no sé. Claro. Fue una anécdota. Hizo una reunión el día lunes en el San Martín y obviamente que le pegó una lavada de cabeza porque usted ahora si es de perfil bajo, pero si está a la cabeza de su función, si no sabe, es como el profesor que va a dar clase y no prepara la clase. Claro. ¿Es así o no? Sí. Entonces, la señora figurita, pero cero. Entonces yo le dejé folleto. Yo tenía mi carpetita como él. Toma este folletito, esto, los proyectos, como comenté hace un rato. Ella, que era la autoridad máxima, obviamente que tenía que estar informada. Y si no sabe, preguntar, informarse de las Pero, actividades para poder transmitir. Porque si no, a veces le pregunto, ¿y su partido qué hace? ¿Es así o no? claro, Muchas veces preguntan, ¿y usted qué hacen? Es como que si no hicieran nada y hay una cantidad de actividades que realiza el partido. Totalmente. Esta es la única anécdota no, pero está perfecto, porque es cierto, si uno no se informa, no puede vender el producto, o en este caso, convocar a la gente. Tenés que estar informado para poder convocar a la gente y para que te siga, o le siga los ideales. En los planos inferiores, digamos, Claro, muchas veces participa, pero si usted está ahí a Sí, la cara visible, así es. tiene que, tiene si no, no va a poder transmitir. sí, no, la verdad que sí. Señora Betty, ¿alguna anécdota que quiera compartir? Y bueno, una anécdota voy a comentar con respecto a lo que es el doctor Braillard Pucar, más allá del político, la persona. Tuve un pedido de un conocido de mi esposo en Bellavista que tenían un niño muy enfermo y que tenían que trasladar al hospital de niños. Esto pasó hace muchísimos años cuando él recién comenzaba, él era diputado. Y nadie le daba una solución al pobre. Imagínese, los padres desesperados, no tenían ambulancia, no tenían nada para venir a Corrientes para poder hacerlo ver al niño. Y bueno, yo entonces lo llamé al doctor y él me solucionó ese problema. Y el niño llegó justo, tenía mucha pus en el organismo y el niñito se salvó. Así que yo por ahí, eso de
destaco del doctor Breguiar, más allá del político, su persona. Y esas cosas, yo creo que no hay dinero en el mundo que lo pueda pagar. Totalmente, querida, Sí, totalmente. Son ideales que seguramente cada integrante del partido lo tiene que conocer y sí, este sí, sí, este sí. el lugar, Sí, creo por yo eso quería también. comentarlo. Y bueno, esa es una de las anécdotas, porque he tenido otros casos también de otros niños y también solucionados, digamos. Así Y así que tenemos cada anécdota en cada funcionario que tiene el partido, pues, me incluyo. Hemos recurrido a ello en un extravío de documentos, depende de que la función que esté cumpliendo, o ayudarle a los clubes más humildes, con camisetas, con pelotas de fútbol, aquellos que están surgiendo, todas esas cuestiones que es ayuda a la comunidad de alguna manera a estar presente, ¿no? Cada anécdota que hay para compartir. Estercita, una anécdota que vos, Esther Cabrera, Estercita, porque te aprecio un montón. ¿De cuál querés que te diga? Porque tengo tantas Tantas anécdotas. Una anécdota linda, a ver, anécdota linda que recuerde. Mientras tanto, Marcela puede contar algunas, mientras Estercita. Puedo contar, yo ya cerré el libro. Pedrito ya contó también su anécdota, así que si quieren dar a alguien un mensaje final, y la verdad que hablaríamos horas enteras. Yo en particular quiero agradecerle a todo el equipo que se ha venido. Uno estaba trabajando en Resistencia y se vino también, gracias también. Joel Ramírez, que vino de Buenos Aires, llegó hoy a media mañana y se vino. Josué, que está siempre permanente, mi señora también, Gabriela también, siempre detrás de escena, y el que pone la cara dura, acá soy yo. Ya pasó la hora y te ponen un cartel. Sí, no, están atentos. No, y a veces entran los mensajes y por ahí es como un horario de actividad, pero sé que se han puesto en gasto para venir hasta acá. No estamos muy cerquita, pero muchísimas gracias Muchas gracias a por vos. compartir. Muchas gracias. Gracias. Vamos vos, a entregar Muchas un gracias. testimonio que lleven de recuerdo, y en agradecimiento por todo lo que dan por la comunidad, lo que dieron y siguen dando. Eso es un Gracias. agradecimiento de Abañé, la palabra del hombre, la voz de la gente. Le pedimos por acá, por favor, don Carlos Insaurralde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por usted y siga trabajando de la misma manera. Gracias, don Carlos. A usted. Juan Pedrito Torres, Muchas gracias. gracias a usted. Igualmente. Ojalá un Gracias. día pueda visitar tu carpintería, algo que... Ya vamos a hacer O el ya ne- viene O, de a poquito. o la Bueno. esquina donde hizo el locro criollo, acá don Carlos, el locro patrio. Creo que en su casa hicieron, ¿no? Sí. ¿Eh? En la casa, en el garaje. Yo tengo dos entradas. Sí. En la casa, usurpamos la casa de Carlitos, dije, donde estaba él, estaba en su casa, en la otra casa. Ojalá que pueda ir y los vea colgados en el cuadrito ahí Para el cuadrito ya no me alcanzó más, así que... No, ya le vamos. Señora Beatriz, muchísimas gracias. muchísimas gracias. Gracias a usted por brindarnos este espacio para que conozcan nuestro partido y nuestro jefe también, el doctor Pedro Brillapocar. Gracias a ustedes y a usted en particular, que se enfermita y todo, se acercó hasta acá, así que... Marcela López, Gracias. también. Gracias a vos por invitarnos. Y bueno, acuérdense del amarillito, del canario, siempre estamos ahí, ya lo llevamos al corazón y bueno. Eso después de esta entrega le voy a preguntar quién muy- eligió el color, si fue alguno de ustedes, sugerencia de ustedes. No, eso sí que yo no sé, por Seguramente ahí acá uno de los sabe. fundadores va a saber. Esta Sí, cita Cabrera, Muchas gracias. gracias a muchas vos. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Y gracias por estar siempre también Siempre con la familia. El color amarillo proviene de la iglesia. digamos. Le pido, por favor, si puede tomar el micrófono así. El color amarillo, ¿cómo sale? El color amarillo veo que es el color de la iglesia, digamos. Ujú. Y como en España hay un partido popular, entonces se puso Partido Popular Correntino. Claro. Y también por el sol, porque
Era Color como un amarillo y el partido color que de esperanza nacía también. esperanza, una nueva esperanza para Corrientes con el Partido Popular. ¿Alguno de ustedes sugirió ese No, color no, o no, eso porque salió de no, eso de la salió de comisión la directiva? cúpula, digamos, Ajá. sí, no eran muchos, así que Esos eran tres loquitos los tres empezaron nomás, con esto. de los tres nomás, Salió De ahí Sí. salió. que se animaron y empezaron con esto. de Bueno. Simón y Pedro. Y ahora está a punto de ser a nivel nacional, así que Exacto. sigue creciendo. ¿eh? Sí. Felicitaciones al doctor Pedro Brayar Pocar y a todos los que integran la familia popular, todos los funcionarios, realmente aporta su granito cada uno. Tenemos también en salud, tenemos en transporte. Exactamente, ahora tenemos muchas más herramientas que al principio. El interior tenemos como 4 o 5 intendentes también, o sea, que tienen. mucho el interior, sí, gracias a Dios. Sí. También papá, por todos lados. Hoy lo mencionaba Esther Cabrera acá, a Nicolás Tejo, intendente. Sí, fue un batacazo, la verdad Yo que caminé, cuando ella me dijo, yo fue a mi casa, ¿se acuerda? Y a cobrar. Le pido por favor si puede tomar su. No, me dice Esther Cabrera, no, yo no festejo en la costanera. Me voy a festejar a Riachuelo y ahora me doy cuenta por qué su trayectoria sí, y el acercamiento al intendente. ¿Sabes? Usted me dijo, sí. Juan Carlos, me voy a festejar allá, a la Caminé. caravana. Mira, en todas las caminatas con él al lado de él. Qué hermosura, ¿eh? Qué satisfacción. Y fue un batacazo, realmente. Los chetos, ¿cuánto tiempo Pasame el gobernaron? micrófono a Esthercita, por favor. Allá en San Cayetano, ¿sabe qué? Yo me conocía todo porque después de que me echó Ingrid Jeter fui a trabajar auxiliar docente en la escuela 553 San Cayetano. Ahí también tengo mis... Esthercita, ¿cómo te sumaste al partido que quedó pendiente de eso? Yo me sumé al partido porque un día me llegó a visitarme Luisito Romero y Germán Brayar Pocar. Claro, Germán integraba el Claro, partido, ¿no? Germán integraba el partido. Ujú. Y bueno, y fueron ellos que me entusiasmaron, pero ¿a qué me entusiasmaron? Salir acá. Y comenzó a correr con ellos, con todos los muchachos, yo. Y gran valor sumaron, ¿no, Esthercita? No porque esté presente. Cada uno de ustedes realmente han hecho y siguen haciendo un montón. Venía con una cifra abultada y le decía, ya no, plata para vos no hay. Empezaba a cumplir, no, la plata, todo. Sí, así es. Bueno, Así que no queda más nada que muchas felicitarlos, gracias. felicitarlos por todo este compromiso que tienen con la comunidad desde su lugar que han tenido y por supuesto la Argentina es un país democrático, está conformado con partidos políticos, el Partido Popular es uno y tiene grandes valores como lo hemos plasmado acá en la síntesis, por decir así, que hemos tratado con ustedes. Estos recuerdos valiosos que trajo Pedrito, que le sugiero, Pedrito, que lo hagas un museo y que los invite a cada dirigente que pueda aportar algo, no solamente en fotografía, sino en banderas, como recordaba Betty. Tengo en la oficina ya con Faisal. Te pedimos por favor, Silvia. Justamente tengo en la oficina, está en la legislatura, comparto con el doctor Faisal y gente que viene del interior así, quiere interiorizarse como el popular y yo a medida que lo voy hablando lo voy mostrando el álbum, por supuesto. Claro. Y también aquí de Capital, que viene a pedir unas cosas, un trámite, de paso le estoy interiorizando cómo trabaja el Partido Popular todos los años. Haya elecciones o no haya elecciones, no para el Partido Popular. Bueno, yo no me preguntaron, pero yo le voy a decir para que la gente sepa. Yo me sumé al partido gracias al doctor Faisal, que había sido mi jefe en el regimiento. Y éramos, independientemente del jefe subalterno, éramos amigos. Creo que aún lo somos, por lo menos es lo que... Claro, antes nos saludábamos con saludo uno, hoy nos abrazamos, que cambió un poco eso, pero seguimos siendo amigos, así que gracias a él, que ya lo tuvimos en Abañé en la primera temporada, y bueno, en esta segunda temporada quisimos hacerlo un poquito más partidario, por decir así, de una manera, y mañana vamos a traerlo
a los jóvenes, como le había dicho. Así que si no tienen más nada que decir, yo en lo personal agradecerlos enormemente. Muchas gracias. Muchísimas Nosotros gracias. también agradecerle por este espacio, como ya le había dicho, por permitirnos el espacio para expresarnos. Bueno, voy a Sí. hacer un cierre, ¿no, Pedrito? ¿Algo más? No, Bueno. y agradecerte y simplemente gracias. Bueno, a ustedes, señores, gracias por estar ahí. Me gustaría que compartan este streaming o este podcast y que se suscriban al canal para que podamos llegar a más gente. La idea es canalizar inquietudes, emociones y también ideas. Como dijimos esta noche, no se trata de criticar, sino de comprometerse. De eso se trata. Nosotros de alguna manera, haciendo esto, nos estamos comprometiendo. No solamente diciendo críticas, también hablando de la verdad. Y la verdad es lo que se contó acá. Toda esta ayuda humanitaria que sale desde el Partido Popular, desde cada uno de ellos, multiplicado por la cantidad que dijo Pedrito a nivel provincial y ahora próximamente a nivel nacional, se trata de eso. Sumarse, no criticar. Criticar, pero también sumar. Criticar porque se trata de eso en nuestra vida. Nada es perfecto. El que se trabaja se equivoca, entonces tenemos que tratar de equivocarnos lo menos posible. Y empezar a hacer desde lo individual, empezar a agrandar un poquito el círculo y ayudarle al vecino, buscar la forma, reinventarnos permanentemente, como decía Marcela López, la parte, nosotros que por ahí no nacimos con la tecnología, empezar a meternos en la tecnología para poder llegar. Y bueno, nosotros nos reinventamos y transmitimos mensaje a través de Abañé. Así que nada más que decirles, nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo encuentro de Abañé desde el Riachuelo Corrientes, Argentina.